capellito de porfirinas y de pigmentos biliares. ¿Entendieron? Confirmen por chat. Confirmen por chat. Sí, sí han entendido, creo. Nadie dice nada. Significa que les pudiera tomar ahorita la prueba y, y todo bien. Esa Selena es la única que siempre responde. ¿Y los demás? Ah, los nombres. Esos nombres sí se van a tener que aprender. Yo, de hecho, ahorita sí empiezo a decir uro, proti, profilina. No, es que no. Eso ya es una dislexia avanzada. Pero no es porque siempre me he confundido en los nombres. Ya, como que sí, como que no. Sí, esos nombres son medios raritos. Siempre han sido así, amigos. Entonces ya veamos cómo nos va con eso. Pero por el momento, mientras se siguen conectando los demás, porque faltan 10 personas, nada ya. Continuemos, ¿ya? Dentro de lo que estamos viendo sobre el transporte de oxígeno y sobre todo la importancia de la hemoglobina, como habíamos visto en las anteriores clases, bueno, en la clase de ayer, de hecho, es también importante reconocer qué sucede cuando esta hemoglobina, sobre todo, mejor dicho, ya llega como que a cumplir su ciclo, y luego de cumplir este ciclo, pues tiene que ser eliminado, prácticamente decir, ya no es hemoglobina, sino tiene que ser eliminado del cuerpo. Pero para ser eliminado o para convertirse en otras sustancias que el cuerpo utilice, va a constituir una serie de procesos bioquímicos para poder llegar a esta otra sustancia que es una degradación prácticamente de la hemoglobina, conocida como la bilirrubina. Entonces, en esta clase de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es que se estructura la hemoglobina, es decir, cómo es que llega a formarse esa porfirina que les decía en la clase anterior que tenía su núcleo con hierro ferroso, cómo es que en realidad llega, qué enzimas participan en esto y también qué pasa luego de que esta hemoglobina ya cumple su ciclo, es decir, ya no se necesita la hemoglobina en ese glóbulo rojo o principalmente cuando ese glóbulo rojo ha cumplido su ciclo vital. ¿Cuántos días vivía un glóbulo rojo, amiguitos? A ver, contesten en el chat. F en el chat. Bien, 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 bien. Muy bien. Un glóbulo rojo vivía 120 días. Eso era lo que vivía el glóbulo rojo y principalmente luego de eso llegó un proceso de muerte que se daba principalmente en el vaso. En el vaso se destruían los glóbulos rojos y se descomponían en sus componentes, ay, a la redundancia, que estaban formándole al mismo. Y este era uno de los principales, era la hemoglobina. Y esta hemoglobina de aquí, pues va a transportarse a otro órgano y en este órgano va a sufrir otro proceso. Luego de que ya se produce este proceso, prácticamente la hemoglobina puede ser expulsada de lo que es prácticamente el organismo. ¿Ya? Todo eso vamos a ver hoy. Y también, como les había dicho, vamos a ver sobre las anemias y las ictericias. Sobre todo que las anemias sería una falla en lo que es la producción de hemoglobina y la ictericia sería una falla en lo que es la secreción y excreción de bilirrubina. ¿Ya? Eso era como introductorio. Ahora déjenme ver aquí. Ya. Primero vamos a acordarnos algo que habíamos hablado en la clase anterior, que habíamos dicho que el HEM, es decir, el grupo que estaba formando la hemoglobina y la mioglobina, está constituido principalmente a través de dos estructuras, ¿no es cierto? Habíamos dicho que está constituido a través de lo que son, déjenme un catorcito, magos, está constituido por lo que son las porfirinas y también por el hierro. Y habíamos dicho que este hierro, para hacer la hemoglobina y la mioglobina, principalmente debía estar en estado ferroso, es decir, con dos más. ¿Ya? Eso era una característica importantísima del hierro que ya lo vamos a analizar en esta clase. Y la otra era principalmente lo que se conocía como la porfirina. Cuando estos llegan a cumplir su ciclo, prácticamente los productos de degradación del HEM van a ser los pigmentos biliares que son principalmente dados por la bilirrubina y también el hierro, pero este hierro va a encontrarse en otra forma, es decir, va a estar un hierro oxidado, ¿ya? Que en este caso, en vez de tener una valencia 2 más, va a tener una valencia 3 más. Vamos a hablar de la primera conformación, es decir, del primer grupo de lo que es las porfirinas. Y pues para llegar a las porfirinas tenemos que decir que las porfirinas van a ser unos compuestos cíclicos formados por un enlace de 4 anillos pirrón unidos por un enlace doble de HC, que sería hidrógeno-carbono, como podemos ver en esta parte. Este de HC3 está mal.
sorry, es HC y el andesito, ¿ya? Estas porfirinas pues van a producirse de manera natural y también prácticamente está constituido de esta forma de aquí, como ustedes lo pueden observar en la imagen de al lado. Déjenme, muevo el chat y los participantes para poderles rayar. 8, ¿ya? Aquí estamos viendo una estructura de porfirina. Como ya habíamos visto en la clase anterior, habíamos dicho que esa estructura se caracterizaba principalmente por presentar, prácticamente parecer una cruz, ya, para que se me entienda un poco más. Y al parecerse una cruz, esta porfirina, habíamos dicho que tiene principalmente esa estructura que es prácticamente son carbonos unidos entre sí, formando estructuras geométricas. Y luego de que se forman esas estructuras geométricas, como ustedes pueden ver, tiene un núcleo, ¿no es cierto? En este caso, habíamos dicho que para la hemoglobina, en esta parte de aquí, iba a ir el hierro. Y habíamos contado también cuando estábamos hablando de esto, principalmente que tenía nitrógeno en su molécula y que gracias a estas moléculas de nitrógeno se iba a estar uniendo a lo que era el hierro. Y como dice su definición, las porfirinas en realidad son 4 anillos tetrarol. ¿Qué son estos anillos? Pues son estas constituciones de aquí. Carbono, carbono, nitrógeno, nitrógeno, es decir, forman un pentágono. Aquí está el carbón, el tetrarol 1, aquí el 2, aquí el 3, y aquí el 4, y aquí, ya, listo. Que también es importante recordar de las porfirinas, pues principalmente que estos de aquí, como les digo, están unidos a lo que es el nitrógeno. Y este nitrógeno tiene las características de que se puede unir a ciertos metales en este caso. Si habláramos de la hemoglobina o principalmente de los grupos M, estaríamos hablando que este se va a unir al hierro. Pero no existen los pirroles solo en lo que son mamíferos o seres humanos, sino también existen lo que son las plantas, por ejemplo. Y aquí en las plantas, en vez de unirse al hierro, se va a estar uniendo al magnesio, ¿ya? Y cuando se une al magnesio para las plantas, estas porfirinas están formando un pigmento que es muy conocido por todos nosotros, que se llama clorofila. Y esta clorofila, recordarán ustedes, que les ayuda a las plantas sobre todo a producir energía que necesitan para sobrevivir a ellas. Entonces también ahí está participando estas porfirinas y entonces ustedes entenderán que son prácticamente muy importantes dentro de lo que es todos los seres vivos, por así decirlo. ¿Qué más? La hemoglobina también es importante porque va a existir algunos tipos, ¿ya? Mejor dicho, y eso depende prácticamente de cómo esté estructurado el anillo pirrón. En este caso puede que las dos más importantes van a ser la hemoglobina B. Dios mío, esta es una H, amigos. Esta es una H. Yo que soy medio tonto, pues. Ya, esta es la hemoglobina B. Y también va a estar constituida por lo que es la hemoglobina C. ¿En qué se diferencia cada una de ellas? Principalmente que la hemoglobina C tiene dos cadenas sulfuradas, es decir, azufres, en lo que es el pirroluno. Es decir, que en vez de un hidrógeno aquí, sale un azufre acá y sale otro azufre por acá. Ya, eso es lo importante dentro de lo que es la introducción a esta clase. Que también es importante dentro de esto, como les digo, las porfirinas, dentro de lo que es el catabolismo, mejor dicho, el metabolismo, de lo que es el EM, vamos a tener que van a estar formando algunos tipos de familia. ¿Y cuáles son estas familias? Pues se conocen principalmente como las uroporfirinas, que ya las vamos a explicar más adelante. Solo que necesito que analicen cómo es que están estructuradas estas uroporfirinas y estas coproporfirinas, ¿ya? Como ustedes pueden ver, les había dicho que en realidad aquí está esquematizado y aquí prácticamente estamos hablando de una forma de cruz, como les decía, que tenía esta característica. Y como ustedes pueden ver, tenemos prácticamente uroporfirina 1, uroporfirina 3, coproporfirina 1 y coproporfirina 3, perdón. ¿En qué se diferencia cada uno de estos? Se diferencia de acuerdo a los, en este caso, a qué enlaces o a qué grupos orgánicos están unidos. Por ejemplo, en la uroporfirina 1 está unido a un grupo, en este caso, pues se me acaba de ir, me acuerdo, ¿qué era la A? Caracho. Un grupo acetato, ¿ya? Y también la uroporfirina está unido a lo que es un grupo P, como ustedes pueden observar acá. En este caso, este era un grupo propionato. Ya esos son grupos químicos que X a la final. Entonces, la uroporfirina se caracterizaba principalmente por tener en su estructura, es decir, unido a sus moléculas, grupos propionato y grupos acetato. Y eso le daba la característica de ser conocida como uroporfirina, ¿ya?
En cambio, la coproporfirina se caracteriza principalmente, sí, tiene grupos propionato, como ustedes pueden ver, que serían las P que están aquí, pero se van a diferenciar de la uroporfirina porque esta tiene grupos. Ay, vaya, la M está bien, pero se me va el nombre de la M. No me acuerdo. ¿Qué era la M? No me acuerdo la M. Ah, no, sí. La M era metilos. Grupos metilo. Entonces, al estar unido a grupos propionato y grupos metilos, prácticamente cambia su conformación. ¿Por qué recibieron esos nombres que ustedes han de haber leído y dijeron que nombres para raros que están aquí? Principalmente lo recibieron porque los investigadores lo descubrieron en dos tipos de sustancia, ¿ya? Es decir, cuando realizaron análisis químicos a la orina, descubrieron esta sustancia, esta porfirina constituida con enlaces prácticamente al propionato y a los acetilos. Y entonces, dirá los acetatos. Entonces, esta dijeron, ah, lo encontramos en la orina. Entonces, lo vamos a poner uroporfirina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la encontraron en la orina, como les digo. Y prácticamente el uno y el 3 le pusieron porque prácticamente del uno pasaba al 3, como ya lo vamos a ver. ¿Y en qué se diferenciaban esta? Porque prácticamente existía un cambio en lo que era los grupos propionato y los grupos acetato. Es decir, ustedes pueden ver en el uroporfirina 1 se encontraban abajito de la cruz, este acetato. Si ustedes ven, pero en la porfirina 3 se va a encontrar arriba de la cruz. Es decir, había un tipo de isomerización, como ya lo habíamos explicado con otras sustancias dentro de lo que ya venimos viendo con anticipación. Y en cambio, lo que era la coproporfirina lo habían descubierto también en lo que era las heces de los seres humanos o las heces de algunos animales. Y entonces dijeron, ah, están las heces, entonces le vamos a llamar copro. Y bueno, porque ya esto viene de heces y esas cosas, entonces, y le pusieron coproporfirina. ¿Ya? Y prácticamente aquí, como ustedes pueden ver, sucede lo mismo que en la uroporfirina, pero en cambio, en este caso, igual existe esta isomerización en la que el metilo está abajo de la cruz, como ustedes pueden ver, pero acá se pasa prácticamente a la parte de arriba. ¿Cómo se llamaba este proceso? Pues se llamaba prácticamente una isomerización, más que todo, en este caso sería un tipo de mutación o una isomerización cis-trans, ¿ya? Hasta ahí entendido, solo es una introducción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, no. Hablaste huevadas. ¿Sí? No veo el chat. En el chat. Ya listo. ¿Ya? Que también es importante acordarse de aquí, prácticamente que vamos a ver que tenemos lo que es la protoporfirina, ¿ya? La protoporfirina va a ser aquella molécula final de lo que ya vamos a constituir lo que es el grupo M, es decir, antes de lo que esté ya la hemoglobina, formada, por así decirlo, ¿ya? O la mioglobina y todo, es decir, antes de que llegue a ser el M, la molécula predecesora del M se va a conocer como protoporfirina 3. Ya vamos a ver de dónde sale todo. Solo quiero que se acuerden que estos son los más importantes. Esta protoporfirina 3 tiene principalmente en su estructura lo que tenía las anteriores. Propionato, como ustedes pueden ver, grupos metilo, pero aquí ya para ser ya conocida como protoporfirina 3 también va a estar unida a grupos vinilo. Es decir, siempre acuérdense que la protoporfirina tiene PMV, ¿ya? PMV. Y no les voy a decir como no tengo eso porque es muy tonto. ¿Ya? Esta PMV prácticamente significa que tiene grupos propianilo, metilo y vinilo, ¿ya? Y después de esto, ya que está estructurada esta protoporfirina 3, lo que va a suceder es que igual, por reacciones químicas, va a ingresar un hierro aquí. Ya, ingresa un hierro aquí. Pero como les decía, no todo sucede a veces por espontaneidad. Sí, algunas cosas suceden por espontaneidad en el cuerpo, sí. Pero muchas de estas van a necesitar de enzimas que le van a ayudar sobre todo a lo que es que se puedan unir ciertos metales a estos grupos, en este caso de las porfirinas. ¿Cuál es la enzima que va a unir un hierro ferroso a lo que es la protoporfirina 3 y formar el grupo M? Pues esta enzima se va a conocer como la ferroquelatasa, ¿sí? Ferroquelatasa va a realizar la función de unir el grupo ferroso a lo que es la protoporfirina 3 y por lo cual ya al unir estas dos moléculas va a formar el grupo que todos nosotros ya venimos aprendiendo,
que es el grupo M o hemo, como les digo, que se encuentran en algunos libros, ¿ya? Y pues de aquí este grupo M, sí, de acuerdo a la constitución que tenga y a la proteína que se una, puede estar formando diferentes tipos de proteínas. Es decir, este M no es solo que forme hemoglobina, como ya lo habíamos visto, porque también puede formar lo que es mioglobina. En el caso de estas dos ya habíamos visto, ¿no es cierto? Estas dos de aquí ya las vimos. La hemoglobina y la mioglobina ya las vimos en la clase anterior y decíamos que prácticamente tienen que ver con todo lo que es la función del oxígeno dentro del organismo. Pero también este M va a estar participando en lo que es la formación de los citocromos. ¿Qué son estos citocromos? Pues son, por así decirlo, como su nombre lo dice, son moléculas con color, ¿ya? Y prácticamente este citocromo C, por ejemplo, es muy importante en un proceso conocido como la fosforilación, perdón, la respiración, bueno, es la fosforilación oxidativa y esta se da principalmente en lo que son las membranas mitocondriales. Recuerden que la mitocondria, bueno, no les digo recuerden porque ya lo van a ver, la mitocondria tiene prácticamente dos membranas, una externa y una interna. Y la fosforilación oxidativa se da principalmente en lo que es de la membrana interna a la membrana externa. Y es importante esta porque esta ayuda en lo que se conoce como el transporte de electrones para obtener lo que son radicales fosforados que van a ayudar a la obtención de energía, NAD y FAD, ¿ya? El citocromo P450, este es uno de los citocromos quizá más importantes dentro del organismo porque este va a ser el encargado. En realidad estos citocromos también son enzimas, por así decirlo. Entonces va a ser la encargada de la hidralación, es decir, de la destrucción de ciertos xenobióticos. ¿Qué son estos xenobióticos? Pues son principalmente fármacos, ¿ya? Entonces una inhibición a esta enzima del citocromo P450 puede estar alterando lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica que existe en un fármaco, ¿ya? La catalasa, que ustedes recordarán que esta catalasa, ya la vimos cuando estábamos viendo enzimas, habíamos dicho que ayuda a la destrucción de peróxidos, es decir, del agua oxigenada, que muchos de ustedes ya lo vieron en lo que es el colegio. Y esta, pues, esta del triptófano pirrolasa, ustedes lo verán cuando veamos, bueno, no veamos, porque eso es el Bioqui 2, cuando ustedes veamos, cuando veamos o cuando vean lo que es en sí la oxidación de un aminoácido que se conoce como el triptófano. Aquí todas estas proteínas, como ustedes pueden ver, van a contener lo que se conoce en este caso como grupos M en su estructura. ¿Y por qué tienen esto? Pues principalmente porque lo necesitan para cumplir su función. Pero, como les decía, la hemoglobina va a ser quizá la más importante y la más necesaria que necesita el hierro y todo para cumplir la función de transporte, porque el transporte de oxígeno es una función vital, 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 que si es que deja de hacerse, pues prácticamente el cuerpo y el organismo pierde sus capacidades de obtención de energía y de respiración celular. Pues muy bien, vamos a ver cómo es que llegamos a formar este M que habíamos estado poniéndoles aquí. ¿Cómo es que llegamos allá? Pues primeramente tenemos que saber que el M va a estar formándose de dos moléculas, ¿ya? Van a iniciar, es decir, ya, a ver, con ustedes no vimos nada de formación, no, va a haber una síntesis. ¿Qué quiere decir una síntesis? Prácticamente que existe la unión de dos sustancias, ¿ya? Estas dos sustancias que se van a estar uniendo van a ser un aminoácido, ya después lo verán ustedes, que se conoce como glicina. Y también va a estar uniéndose una molécula de succinilcoenzima A, ¿ya? Que igual después ustedes lo verán de dónde es que sale cuando ya vean bioquímica catabólica. Pero esta molécula de succinilcoenzima A por algunos procesos va y se va a unir a lo que es la glicina. Que también es importante de la biosíntesis del M, es que tienen que saber que esta biosíntesis, es decir, la formación de estos grupos M, se va a dar en todas las células de los mamíferos, ¿ya? En todas las células. En toditas, 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 a excepción de qué célula les había dicho en la anterior clase. A ver, escriban en el chat. ¿Qué célula no produce M? No, no, muy bien, bien. Los demás, pucha, están dormidos, amigos. Solo dos me respondieron en el chat. Bien, bien. Respondan, todos tienen que responder. Pues, siquiera están 60 y responden 4. Chamangos, chamangos, chamangos. Ya, muy bien. Entonces,
habíamos dicho que los eritrocitos maduros no van a producir hemo. ¿Y por qué no producen principalmente lo que es la hemoglobina? En este caso, hablando de los eritrocitos maduros, porque estos recuerden que ya perdieron todas sus capacidades, es decir, perdieron todos sus organelos citoplasmáticos, el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, en fin, todo lo que constituye una célula eucariota común, los eritrocitos los perdieron, y por lo cual perdieron la capacidad de producir proteínas, y en este caso perdieron la capacidad también de sintetizar grupos M. Pues también, como les decía, una enzima que va a ser como la enzima reguladora. ¿Se acuerdan de esas enzimas alostéricas que hablábamos cuando vimos enzimas? Pues aquí también hay una enzima alostérica. Yo les había mencionado en esa vez que todos los procesos bioquímicos de ley tienen una, por lo mínimo, una enzima alostérica. ¿Qué era una enzima alostérica? Alguien active el micrófono y dígame. Pero alguien active el micrófono. Participen, chamangos, oiga. Participe, pues. Alguien active el micrófono. O alguien escriba, aunque sea ya, si no quieren hablar. O hago dedocracia. Bien. Sí, pero no regulación de las enzimas, sino regulaban procesos, ya son enzimas que iban a regular los procesos metabólicos dentro del organismo. Y si esta enzima se inhibía o esta enzima se sobreexcitaba, por así decirlo, como les he dicho vulgarmente, prácticamente estas iban a aumentar lo que era la producción de esa sustancia o la disminución de esa sustancia. Y que estas enzimas alostéricas en realidad eran las más importantes dentro de bioquímica porque eran las más estudiadas debido a estas características que le hacían prácticamente como que blancos farmacológicos, blancos de investigaciones y todo, porque estas se podían inhibir, se podían como que sobreexcitar para regular algunos desequilibrios que podían existir en el organismo. Y por eso eran importantes estas enzimas alostéricas o enzimas reguladoras. ¿Y cuál es la enzima alostérica o reguladora de la hemoglobina? Bueno, de la formación, perdón, del grupo M, de la hemoglobina, es la alacintasa, ¿ya? Alacintasa. Cuando ustedes escuchan alacintasa, ¿qué se les viene a la cabeza que haces encima por su apellido? A ver, ahora sí voy a hacer dedocracia, porque si no, así que ustedes me respondan, me vuelvo viejo. Vamos, pinto, pinto, gorgorito. Ya. James Heredia, te activo el micrófono y dime qué se te viene a la cabeza que hace ¿qué hacían las cintasas mejor? Ya, ya estás activado. ¿Qué hacían las cintasas? Hable. Espera, no recuerdo muy bien. Espera. Y lo que sea, no importa. Aquí puedes equivocar lo que sea. ¿Qué hacía las cintasas? Chuta. Nada. Vamos, otro. Giancarlos Caiza, te activo el micrófono y participa. Es la síntesis de ATP. No, estás full mal. Vamos, Juan La Pablo. síntesis de ATP. No, Juan Pablo Molina. Igual te activo el micrófono y habla, mijo. Estás mal. Pero hable, Juan Pablo. Uy, chicas, amigo, usted, amigo. Ya, bueno, ya vamos. Lo que están diciendo en el chat está bien. Hacían reacciones de síntesis, pero sin la utilización del ATP, porque las enzimas que utilizaban ATP y realizaban estas funciones de síntesis se conocían como sintetasas. ¿Se acuerdan? Y utilizaban ATP para juntar dos sustancias. Pero tampoco, recuerden que tampoco es como que el ATP le cedía algo de su estructura a la molécula, porque cuando le excedía algo, es decir, le daba un fósforo de alta energía, estas pasaban a llamar sinasas. ¿Se acuerdan? Tienen que aprenderse esto. Yo les dije que eso sí deben aprenderse como el Padre Nuestro, porque en realidad solo si saben la enzima, como les digo, pueden deducir qué está haciendo. Y en este caso, si es una ala-sintasa, significa que, está formando, yo qué sé, los grupos ala, por el momento que estaríamos diciendo ahorita, ¿ya? Vamos a ver con el gráfico y vamos a ir explicando con el gráfico qué es lo que sucede. Voy a ir un poco más rápido, ya si les dije. Pues principalmente, como les digo, se forma de lo que es el succinilcoenzima A más lo que es la glicina y tenemos que llegar a formar un delta amino lebutilinato. ¿Qué es este delta amino lebutilinato?
es prácticamente la primera molécula importantísima dentro de la formación de lo que es el grupo M, ¿ya? ¿Y qué más? Esta ala sintetasa, como les decía, van a existir de dos tipos, ¿ya? Y eso tiene que saberse también muy bien. La ala sintetasa, perdón, sintasa, siempre, ya, la ala sintasa va a existir de tipo 1 en lo que es todas las células del organismo, es decir, todas las células, los hepatocitos, los miocitos, todas van a tener lo que es ala sintasa 1. Pero también va a ser importante esta ala sintasa 2 porque esta va a ser expresada principalmente en lo que son los eritrocitos, los precursores eritrocitarios. Recuerden que los eritrocitos no, sino hasta los eritroblastos y después un poco los reticulocitos, pues van a presentar lo que es esta ala sintasa 2. Solo estos, es decir, solo los que ya vimos en la clase anterior pueden presentar esta ala sintasa 2. Eso también es algo importante. Y aquí vemos principalmente la formación del porfobilinógeno, ¿ya? Ya les digo que si menciono mal estos nombres, en serio, yo sí soy bien disléxico. En ese sentido, yo sí soy bien un fracaso mencionando nombres. En farmacología me va mal en los nombres, les juro. Como habíamos dicho, principalmente teníamos como que las dos sustancias iniciadoras de lo que era la formación del EM, el succinilcoenzima A y la glicina, van a juntarse gracias a esta ala sintasa, ¿ya? Esta ala sintasa prácticamente lo que hace es que se libere el coenzima A y también se libere lo que es, bueno, el coenzima A sulfurado, en este caso se le conoce cuando tiene un radical de azufre en su molécula, ¿ya? Esto de aquí, al liberarse esto, se convierte en una molécula conocida como amino beta ceto adipoato o también conocida como el precursor del ala, ¿ya? Y luego de esto, pues este ala de aquí lo que hace prácticamente es otra vez la misma enzima, ya sacó el grupo coenzima A, ya se fue el coenzima A, adiós coenzima A, pero ahora dice, ¿sabes qué? No solo me quedé conforme con eso, te voy a robar algo más, le dice a la molécula. Entonces este alfa amino beta cetoadipato le dice, ya, llévate lo que tú quieras. Dice, ya, me llevo un dióxido de carbono. Y pues, este ala sintasa regresó y se llevó un dióxido de carbono. Y al llevarse este dióxido de carbono, la molécula cambió, porque recuerden que ya está perdiendo prácticamente en este caso átomos, y por lo cual esta molécula se convierte en un delta amino lebutilinato. Y como les digo, son nombres medios raros, entonces la mayoría de gente y los bioquímicos y todo dijeron, llamémosle ALA. Y le pusieron como ALA. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la primera molécula que se forma de la síntesis de succinilcoenzima A más glicina? ¿Qué van a poner? La primera molécula importante. El ALA. ¿Ya? Ya que si les preguntan ya qué es el ALA, pues dirían que es el amino lebutilinato. Pero ya, que se acuerden ALA, está suficiente. Este ALA de aquí va a unirse a otro ALA, es decir, a su hermano gemelo, que igual pues, sucedió lo mismo con el otro ALA, es decir, se hizo dos veces este proceso de aquí, para que ustedes me entiendan ya. Es decir, salió un gemelo haciendo este proceso de aquí por segunda ocasión. Entonces, cuando se hizo este segundo proceso, ya tenemos dos moléculas de ALA y estos se van a juntar. ¿Ya? Entonces dicen, mira, somos iguales. Sí, ya somos hermanos. ¿Ya? Entonces dice, ya, muy bien, somos hermanos, somos igualitos. Pero cuando ellos se juntan, es como que dicen, ya nos juntamos y todo, entonces vamos a sacar, y como necesitamos unir nuestros enlaces, debemos eliminar algo. ¿Ya? Debemos eliminar algo. ¿Y qué van a eliminar? Van a eliminar agua. ¿Sí ven ustedes que está saliendo agua de aquí? Ya. ¿Cómo se llamaban las enzimas que eliminaban agua? ¿Ya? De una molécula. No las que utilizaban agua para destruir, sino las que eliminaban agua. Amigos, respondan, pues, amigos, respondan. Muy bien. No, las hidrolasas, no. Las hidrolasas meten agua. ¿Ya? Y mejor dicho, no. Estoy yo jugando dudas. Las hidrolasas destruyen enlaces a través de lo que es ingresar agua, ¿ya? Las hidratasas meten agua a la molécula. Y las deshidratasas, esas vuelta en cambio, lo que hacen es quitan agua, ya, para que ustedes me entiendan. Quitan agua. Y aquí prácticamente en esta de aquí, ¿qué estás perdiendo? ¿Deshidrogenasas? No, las deshidrogenasas, no sé por qué, creo que aquí está mal puesto en el libro, es la verdad.
porque estás dando agua, entonces debería llamar deshidrogenasa. Pero si, deshidratasa. Le pusieron a la deshidrogenasa. Pero las enzimas encargadas de eliminar agua se conocen como deshidratasas. Y aquí está habiendo una deshidratación. Déjenme reviso bien y leo en otro libro y les confirmo si es a la deshidrogenasa, ¿ya? Y voy a averiguar por qué. Porque en realidad, como les digo, aquí hay una deshidratación y entonces al existir una deshidratación se debería llamar a la deshidratasa. Pero si es deshidrogenasa, voy a ver por qué. Puede que aquí también se esté... A ver, a ver si está perdiendo hidrogeniones. Puede que también hay un proceso de deshidratación que no se lo está viendo, ¿ya? Entonces ya lo reviso y les aviso esta parte de aquí. Pero por el momento quédense que se llama a la deshidratasa. Deshidrogenasa que dice aquí en el libro, ¿ya? Bueno, luego de este proceso de la eliminación de agua y prácticamente de la eliminación de dos moléculas de agua, prácticamente llegamos a formar este protoporfirinógeno, ¿ya? No el 3 todavía, no llegamos al 3, pero ya llegamos a este protoporfirinógeno, ay, perdón, porfobilinógeno. En serio, que los nombres sí les voy a mencionar mal. Eso sí, discúlpame, pero los nombres sí les voy a mencionar mal. Soy muy disléxico en ese sentido. Entonces, porfobilinógeno va a ser el primer pirrol precursor. ¿Por qué es un pirrol? Ah, es un pirrol porque miren, aquí ya está constituyendo este enlace que habíamos visto que forma como una casita. ¿Sí ven? Y hasta aquí la casita. Entonces, este es el primero. Por eso dice el primer pirrol. Porque recuerden que para formar la porfirina, perdón, necesitamos 4 pirroles. Entonces, hasta ahorita ya tenemos un pirrol formado. ¿Qué debe suceder después de esto? Ah, no sé, pues, ¿qué más deberá suceder? Vamos a ver qué sucede. Ya, aquí tenemos lo otro. Pues prácticamente lo que va a suceder es que se va este pirrol a unir a estas dos sustancias que les habíamos dicho. Una A, que era, ¿cómo? ¿Qué era esta A? A ver, escriban en el chat, ¿qué era esa A? Mientras respondo un mensaje. ¿Qué era esa A? Respondan en el chat. Acetato, muy bien, era acetato. Entonces, eso también va a ser importante porque eso se va a unir a este pirrol que habíamos formado. Luego de haberse formado este pirrol, prácticamente también se va a unir a esta P. ¿Qué era esta P? A ver, vamos, ¿qué era la P? Propionato. Cuando se une bueno, este pirrol a lo que son estas dos moléculas de aquí, pues prácticamente ya estamos estructurando la primera, como decía, la primera parte de la cruz. Recuerden que tenemos que formar una cruz. Y al unirse este pirrol a esas sustancias, pues prácticamente tenemos formada esta. Luego de que está formada esta, pues este busca y se encuentra con otras tres moléculas parecidas a él, ¿ya? Parecidas a él, pero recuerden que muchas de estas van a tener vinilos y esas cosas que ya vamos a ver después, pero parecidas a él y se juntan. Es decir, a todos los que encuentre con esta casita de aquí le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres juntarte? ¿Quieres juntarte? ¿Quieres juntarte? Y dice, sí, sí, queremos juntarnos, sí, sí, queremos juntarnos. Y dice, muy bien, entonces nos juntamos y se juntan, ¿ya? Pero también cuando se juntan estos, recuerden que vean esta molécula de pirrol que ya se unió a varios grupos, incluso se unió a un grupo amina acá, tienen que eliminar algo para realizar esta síntesis, esta unión. Y esta síntesis y unión se da principalmente porque se elimina NH3. ¿Cuántas se eliminan? Pues se elimina uno por cada molécula. ¿Cuántas moléculas van a formar en este caso la porfirina? Ah, 4. Entonces, ¿cuántos se eliminarán? 4 moléculas de NH3. Este NH3 se va, amoníaco, y prácticamente se llega a formar otra cosa, se llega a formar otra sustancia en este caso. Hasta aquí se llegaría a formar uno conocido como hidroximetilobilato, ya, que es un predecesor. Que este prácticamente ya va a ser un tetrapirrol. ¿Qué quiere decir esto del tetrapirrol? Que significa que principalmente ya tiene esta forma de cruz, por así decirlo, ¿ya? Porque ya están unidos cuatro grupos pirrol. ¿Qué enzima va a hacer eso? La enzima que va a realizar eso se va a conocer como la uroporfibilinógeno. Ya les digo mi nombre, ¿no? 1 sintasa. Ya, porque al final es una síntesis. Entonces, ¿cuál es la enzima que une los 4 grupos pirrol para formar ya solo una sola molécula tetrapirrol? A la uroporfibilinógeno 1 sintasa. ¿Ya? Eso también es una molécula importante dentro de toda esta síntesis que estamos viendo. ¿Qué también es importante de aquí? Que este tetrapirrol formado puede sucederle dos cosas, ¿ya? Le pueden suceder dos cosas.
que si se da una ciclización, es decir, un cambio espontáneo, recuerden que ¿cómo les digo? Algunas reacciones dentro del organismo se dan de manera espontánea, es decir, porque existen los medios y condiciones, se pueden dar sin la utilización de algún tipo de enzima, como habíamos visto, solo que demoran un poco más, pero se las pueden dar, ¿ya? Cuando es esto espontáneo, prácticamente lo que sucede es que se puede formar este uroporfirinógeno 1, ¿ya? Un uroporfirinógeno tipo. Ese se da por algo espontáneo, es decir, cuando este tetrapirrol lineal formado, es decir, después de haberse unido y formado la cruz, no le sucedió nada, sino que solo le sucedió una ciclización, prácticamente se forma el uroporfirinógeno tipo 1, ¿ya? Pero en cambio, si le ves el tetrapirrol por ahí bien solito y todo, y por ahí viene, yo qué sé, un robaniños, digamos, por así decirlo, y en este caso el robaniño se conoce como uroporfirinógeno 3 sintasa, pues esta uroporfinógena 3, es decir, como un familiar, un primo, una hermana de la uroporfinógeno 1 sintasa, lo que va a hacer es transformar este tetrapirrol, es decir, esta crucecita de aquí, a lo que es prácticamente un uroporfirinógeno tipo 3, ¿ya? Como les digo, estos nombres son medio raros, que al final no es tan como que necesario que se aprendan bien, pero sí es importante que por el momento los veamos, que estamos viendo de dónde mismo se lo obtiene todo. Luego de haber tenido ya formado este uroporfirinógeno, es decir, recuerden que les habíamos dicho que este uroporfirinógeno, ¿qué grupos tenía? ¿Qué grupos tenía este uroporfirinógeno? ¿AP o MP? Muy bien, tenía AP. Pero le envío el link a un pana que quiere ingresar a la clase. Ya, listo. Eran los AP, es decir, que tenían grupos asilo y grupos propionato. Ya, otro no sé, era de tomar un traguito. Ay, Diosito, ya iniciaron, ya iniciaron. A ver, déjame ver. ¿Qué más estás? Ah, hola Sebastián, al fin llegas. Ese perrazo. Ya. Luego de que tenemos este uroporfibrinógeno tipo 3, que les había dicho que se encontraba principalmente, o lo habían encontrado en lo que era la orina, este le va a suceder un proceso de pérdida de lo que es CO2, es decir, moléculas de CO2, y va a perder 4 moléculas de CO2. Y así va a llegarse a formar el coproporfibrinógeno 3, por haber perdido 4 moléculas de CO2. ¿Cómo se llamaban las enzimas que hacían que se pierdan moléculas de CO2? Escriban ahí, en el grupo. Mango de estos manes, escriban, por Dios. Descarboxilasas, muy bien, Sammy. Se llamaban descarboxilasas. Y aquí prácticamente estamos viendo, como les digo, veo un CO2 salidos, veo CO2 salidos. Entonces, aquí hay un proceso de descarboxilación. ¿Qué enzima hacía eso? La descarboxilasas. Listo el apellido. Ahora preguntamos, ¿quién se descarboxiló? Descarboxiló el uroprotoporfibrinógeno. Ya digo, la dislexia es grande, amigos. Dislexia es grande. Uroporfirinógeno. Entonces, ¿cómo se llamará la enzima? Pues se llamará uroporfirinógeno tipo 3. ¿Ya? O 3 descarboxilasa, o en este caso, como ya la otra enzima es muy diferente al nombre y todo, pues le puedes dejar como uroporfirinógeno descarboxilasa. ¿Sí? Hasta ahí está entendido, están tostados, está fácil. En realidad los nombres, como les digo, los nombres sí son feitos, pero los procesos que se dan no son nada feos. ¿Todo está entendido? Sí, ¿no? Cállate, Sebas. No guardaespaldas. Otro no se la de tomar. Ya, muy bien, gracias, Cami, gracias. Ya, creo que se conectó. Aguanten un ratito, vamos a ver con cuántos estoy. Uy, estoy con 67, están 4 más de los que no deberían estar. Entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver dentro de esto? Vamos a hacerle un poquito más rápido porque tengo que darles anemias, ¿ya? Pero si voy muy rápido, se me acuerdan. Como les había dicho, la ala sintasa va a ser la enzima reguladora de clave, es decir, la más importante dentro de lo que es la síntesis de elementos. Sin esta enzima, si a esta enzima le pasa algo, le inhiben algunos elementos o algo, algún fármaco o lo que sea, prácticamente
prácticamente no se daría todo este proceso de formación, ¿ya? Entonces eso es importante. Y esto sucede. Y ahora Diosito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues prácticamente es la formación de lo que es el grupo M. Vamos a analizarlo de la manera más rápida, porque como les digo, no es como que tan importante que se aprendan, solo que ahorita para procesos bioquímicos que sepan de dónde viene, les voy a dar todo, ¿ya? La síntesis del grupo M se da en dos partes del organismo, de la célula, perdón, en el citoplasma celular y también se da a nivel mitocondrial. Entonces, en ambas partes necesita tener la célula, es decir, para poder producir lo que son los M. Y he aquí por qué los glóbulos rojos no pueden producir los M, porque no tienen mitocondrias, ¿ya? Este porfobilinógeno que habíamos visto acá, que ya se acuerdan que estábamos acá, que era principalmente el primer anillo pirrol, el porfobilinógeno, como habíamos visto por la uroporfibilinógeno sintasa, iba a producir lo que era el hidroximetilbilinato o conocido también como el tetrapirrol lineal, que les he dicho que si ponen tetrapirrol lineal también estaría bien. Porque al final aquí estábamos con la crucecita, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Aquí estaba la crucecita. Esta cruz más morfológicamente dañada como yo mismo. Pero bueno, ya, ustedes entienden bastante. Esta cruz de aquí habíamos dicho que si se daba una reacción espontánea, se iba a formar el uroporfibilinógeno, ¿se acuerdan? Y este uroporfibilinógeno, pues también a través de la enzima, bueno, ya hasta aquí nos quedamos. Pero en cambio, si es que participaba la uroporfibilinógeno 3 sintasa, habíamos dicho que se puede llegar a formar el uroporfibilinógeno 3, ¿ya? Luego de esto, en cambio, si participa lo que es la uroporfibrinógeno descarboxilasa, sea aquí en el uroporfibrinógeno 1 o en el uroporfibrinógeno 3, prácticamente se llega a formar este coproporfibrinógeno, que les había dicho que se encuentra principalmente a nivel de las heces fecales, y por eso le pusieron el nombre de copro. Debemos repetir. Pues muy bien, se forma el coproporfibrinógeno 3, ¿ya? Y en cambio, si es que actúaba en el uroporfirinógeno tipo 1, va a formar el coproporfirinógeno tipo 1, ¿ya? Igual por proceso de descarboxilación que habíamos visto. Luego, si hay luz y estas otras sustancias, pues se forma la uroporfirina 1, que en realidad esto ya se elimina, y la coproporfirina 1, que también se elimina. Las porfirinas uro y copro se les van a eliminar. Pero hasta este paso de aquí del coproporfirinógeno 3 prácticamente llega en lo que es el citosol y de aquí pues pasa, es decir, este coproporfirinógeno 3 pasa a la mitocondria y a la mitocondria le suceden otros procesos. Puede, como les digo, puede irse a la mitocondria, es decir, seguir de manera lineal o a su vez, si es que tiene luz y otras sustancias más, bueno, principalmente luz, lo que va a hacer es que igual se va a perder hidrógenos y al perder hidrógenos va a conformarse la coproporfirina 3, que en realidad como les digo, ya son productos de desecho, ¿ya? O el uroporfibrinógeno 3. ¿Por qué también es importante esto de aquí? Porque ya cuando entra a la mitocondria, este coproporfirinógeno 3 va a convertirse en protoporfirinógeno 3. De protón, amigos, de protón. Ya, este protoporfirinógeno 3, ya las enzimas no me importa que no se aprendan, porque en realidad son como que ese protoporfirinógeno 3 se va a prácticamente como ya esta es una molécula de, como les decía, una crucecita. Esta cruz, Dios mío, santísimo. Ya. Esta crucecita de aquí va a perder 6 hidrogeniones, ¿ya? Como ya está dándose en la mitocondria, prácticamente ya no se va a formar la coproporfirina, porque ustedes están viendo que si se diera esta pérdida de los electrones y existiera luz dentro de lo que es el citoplasma, se forma la coproporfirina. Pero como ya les digo que ya está dentro de la mitocondria y prácticamente aquí ya no solo está como que una reacción espontánea a la luz, sino que ya está participando una enzima, en este caso la protoporfirina oxidasa. ¿Por qué es oxidasa? Porque recuerden que aquí está habiendo un proceso de óxido-reducción. Al salir hidrógenos, está habiendo este proceso de óxido-reducción. Y estos hidrógenos están saliendo de la nada. Porque si estuvieran dándose prácticamente a lo que es a otra molécula, ahí se llama deshidrogenación, deshidrogenasa. Pero aquí está habiendo una salida de hidrógenos espontánea, es decir, que se van de aquí. Y esos ya son radicales libres. Mejor dicho, y estos ya, como les digo, están en las mitocondrias. ¿Por qué se da aquí también? Porque recuerden que en estas mitocondrias se iba a realizar ese proceso de fosforilación oxidativa o la obtención de lo que eran esos NAD y FAD. Entonces, aquí estos hidrógenos que salen de aquí son utilizados para eso,
¿sí? Por eso es que todo en el organismo está relacionado. Por eso es que si algo falla, fallan full procesos aledaños o full procesos que codependen de estos mismos, ¿ya? Entonces aquí ya cuando se dan estos seis, acuérdense que estábamos con el protoporfirinógeno, prácticamente aquí ya se llega a formar la protoporfirina. Esta protoporfirina 3 es importante porque es el paso predecesor de lo que es el grupo M. Entonces, si les preguntan cuál es el paso predecesor del grupo M, es la formación de la protoporfirina 3. Protoporfirina de las porfirinas y acuérdense del número 3. Cuando ya estamos en esta protoporfirina 3, en esta membrana mitocondrial externa y interna, es decir, en medio de las dos, también hay gran cantidad de hierro y principalmente hierro ferroso, ¿ya? Entonces este hierro ferroso ingresa a la protoporfirina 3 gracias a esta enzima que también les digo que es importantísima y es inhibida por metales como el plomo, prácticamente ingresa, mejor dicho, ingresa gracias a la acción de la ferrocalatasa y se forma el LEM. Ya, se formó el LEM. Como les digo, esto se realiza en cualquier célula. Cualquier célula que ustedes encuentren, ahí se unió el presidente del otro curso. Ya. En cualquier célula que ustedes hagan esto, prácticamente que hagan ustedes, que todas sus células van a hacer esto. Ya, todas sus células van a hacer esto, porque como les digo, el LEM se utiliza para varias cosas, incluso los citocromos que van a participar aquí dentro de estas mitocondrias en este intercambio de electrones, van a utilizar el LEM, entonces lo necesitan. Igual, este LEM se va a formar en todos los predecesores de los eritrocitos, se va a formar en el músculo, en varias partes donde se lo necesite. Solo las células que no van a formar esto van a ser los eritrocitos maduros, ¿ya? Entonces ya tenemos el LEM. Muy bien. El LEM, como les digo, de aquí sí se va a donde más se lo necesita. A unirse con las globinas, a formar citocromos. Igual, hola Mateo, ¿cómo estás? A lo que se necesita, ¿ya? Yo tengo dos metidos del otro curso. No, mentira. Las porfirinas también, ¿qué más es importante acordarse de estas porfirinas que les estaba diciendo? Estas porfirinas principalmente pueden ser coloreadas, es decir, son sustancias que adquieren color por medio de técnicas de fluorescencia. ¿Y para qué se ha utilizado esto como datos curiosos? Pues principalmente como para tratamientos de algunos tipos de cáncer, entre otras hematoya. Bueno, eso ya a la final es como que un dato curioso, las porfirinas se pueden colorear y estos son pigmentos coloreados. Y es por eso que, como les digo, estos grupos forman parte de los citocromos. A los citocromos se le conocen como moléculas que dan color. Y después de eso, pues la función que como el citocromo P450, que les decía que era principalmente uno que ayudaba a lo que era la degradación de los xenobióticos, que eran algunos tipos de fármacos. ¿Ya? Hasta ahí está entendido, porque ya de ahí ya diciendo lo demás que es papaya, ¿no? ¿Todo entendido? A excepción de los que entraron recién, ¿no? ¿Quién fuese del equilibrio si daba se para tomar la elección ahorita? Gabriel. Ya perder en parches, creo que te hizo mal, amigos. Creo que es de ese Gabriel, ¿no? O sea, pues, tengo tantos. Y tengo tantos con el mismo nombre que no sé ni quién es. Cállate, Mateo. Y vos también, Sebastián. Ustedes, mañana a las 9 les tomo lección a ustedes dos solitos en el otro grupo. Ya, vamos a ver esto, ¿ya? Como también dentro del organismo pueden existir algunos tipos de trastornos, es decir, que pueden suceder que yo qué sé, alguna enzima no funciona, alguna enzima está dañada, alguna enzima no se está produciendo o no hay una síntesis adecuada en lo que es ARN, codificante y todo para producir las cadenas las cadenas de proteínas. Todo eso puede suceder, ¿ya? Y hay algunos tipos de daños. Cristian, nos vemos, ya me entiendo. Ay. Este Sebastián es bien tonto. Ya. X con Sebastián. Esas porfirinas prácticamente, como les digo, pueden afectarse algunos tipos de enzimas, ¿ya? Cuando se alteran estas enzimas de formación del EM, se van a conocer principalmente como porfirias, ¿ya? Las porfirias son enfermedades que tienen que ver con alteración en algún paso de la producción en este caso de las porfirinas y también de lo que son los grupos M, ¿ya? ¿Qué, ¿Cuáles tenemos principales? Por ejemplo, que puede haber una disminución en lo que era la producción de la ala sintasa 2. Esta ala sintasa 2, ¿dónde se encontraba, amigos? ¿Dónde se encontraba el ala sintasa 2? Chon, chon, chon.
Muy bien, en los eritrocitos, no en los eritrocitos, amigos, eso, muy bien, Cami J. En las células precursoras de los eritrocitos. En los eritrocitos, si ponen ustedes eritrocitos, están mal, porque ya les dije, los eritrocitos no tienen las células precursoras de los eritrocitos. Y por ende, si es que hay daños en esta y todo, como los eritrocitos, recordarán, van a producir, mejor dicho, las células precursoras de los eritrocitos van a producir el grupo M para que se unan las globinas y de ahí prácticamente ayuda al transporte de oxígeno. ¿Cuál va a ser el principal signo y síntoma del déficit de esta enzima? Pues va a ser las anemias, que las vamos a ver con más detenimiento más luego. Entonces, las anemias pueden producir, se puede producir anemias por déficit o por daños en lo que es la ala sintasa 2. Esto de EC2.137 es la otra forma de nombrar las enzimas, que de hecho ya para los químicos y eso les nombran así. Es decir, si te dicen la enzima EC23137, ¿qué función tiene? Ah, pues esa es la enzima ala sintasa 2, que tiene la función de prácticamente unir a estas moléculas para formar el porfirino. Ya, el porfirino. Ah, esa verdad. Ya, pero en realidad, como les digo, esto de aquí, si ustedes lo leen y lo leyeron, quizá cuando estuvieron viendo esto, en realidad es el otro nombre que se les da a las enzimas. Como por ejemplo, el citocromo E450, como habíamos dicho, se llama CYP 450. ¿Ya? Que en realidad quiere decir que es una enzima perteneciente a la familia del citocromo P450. ¿Ya? Pero en realidad es como el código enzimático, que por así decirlo. Eso se llama código enzimático. ¿Ya? Igual puede haber una falla en la ala deshidratasa, que esto prácticamente puede dar lo que es aumento en lo que es el ala y el coproporfirinógeno urinario. ¿Por qué da esto? Principalmente porque si es que hay una inhibición en estas enzimas, pues ya no se va a estar formando lo que venía o lo que hacía estas enzimas dentro de lo que es el organismo. ¿Ya? Esto lo pueden ir a leer, este codito de en realidad, como les digo, si es que hubiera, solo hay que analizarles, es decir, ¿qué sucede si es que en realidad una enzima X no está funcionando? Ah, ¿qué hacía esa enzima X? Ah, pues hacía que esta sustancia A se convierta en esta sustancia B. Por ende, si esta enzima ya no hay, entonces significa que esta sustancia B ya no se está formando y se está acumulando gran cantidad de la sustancia A porque ya no hay quien le transforme, ya no hay quien le llame, que diga, ven, ven, conviértete en la otra, ¿sí? Esto prácticamente es con este cuadro. Les diera así rápido, pero tengo que avanzar. Y la ferrocalatasa es importante también, esta sí les voy a decir, porque como les digo, esta ferrocalatasa es como que la más importante para que la porfirina ya se convierta en el grupo M, ¿ya? Cuando se da principalmente un déficit en esta, principalmente se conoce como, hay gran cantidad de protoporfirina, es decir, se elimina en este nivel de lo que es, ¿qué dice? Mateo, ¿qué dices? Ah, ay, Diosito. Ya, Mateo, ya. Después hablamos, después jugamos un parches, amigo, ya con el Sebastián y con el Gabriel. Ya, pero bueno, sigamos, ya. Esta ferrocalatasa lo que hace es que, en realidad, como digo, no se puede producir el M. Y entonces, como no se puede producir el M, se elimina a manera de protoporfirina a través de lo que es las heces fecales. Y también, pues, prácticamente esta protoporfirina aumenta en lo que es los glóbulos rojos. Es decir, hay gran cantidad de estos, de los precursores eritrocitarios y también de los glóbulos rojos que ya salen de la médula ósea, pero ya no cumplen la función que es transportar el oxígeno, porque ya les digo, no está unido al hierro y sin estar unido al hierro, pues no se puede este hierro juntar con las moléculas de oxígeno y no cumpliría su función. Pobrecita. Pero esta ferrocalatasa también es inhibida por lo que es el plomo, entonces también es como que el plomo bloquea esta enzima, ¿ya? Entonces también es importante las intoxicaciones por plomo producen este tipo de aquí y también producen anemia porque se unen a otras enzimas. La sintasa también se nos tem. Ya, y pues vamos con el catabolismo del hemo. Ya se formó el hemo, pues el hemo está en los glóbulos rojos principalmente, en eh, muchas otras células, pero principalmente hay gran cantidad de M en lo que es los glóbulos rojos. Y recuerden que los glóbulos rojos tenemos en gran cantidad por la función que cumplen. Y entonces estos llegaron a su ciclo vital de 120 días y de aquí van al vaso. El vaso, recuerden que es el órgano encargado de la hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos. Y entonces aquí se empiezan a destruir. Se destruyen y pues prácticamente se liberan sus componentes. ¿Cuáles son estos componentes? El hierro y la
prácticamente en este caso la porfirina. Recuerden que teníamos la porfirina y el hierro y formaban lo que era esta cosa de la, ¿ya? Entonces se descompone en sus componentes principales. De aquí, pues, el hierro es transportado por una molécula, ¿cómo se llama? Una proteína, en este caso, que se conoce como ferritina. La ferritina transporta el hierro y, en cambio, el otro grupo, es decir, la otra componente de la hemoglobina, en este caso, el grupo M, como les digo, también la parte de la porfirina va a regresar por el torrente sanguíneo y va a convertirse prácticamente, a degradarse en lo que es el hígado y va a formar lo que es la bilirrubina. Pero antes de esto hay otros pasitos que ya los vamos a ver ahorita, ya, pero solo esa es la idea principal, que se va, esa degradación, esa destrucción del M va a formar bilirrubina, ¿ya? Y sucede esto. ¿Qué están viendo ustedes? Aquí estamos viendo la molécula del M, de lo que era, por ejemplo, en este caso, digamos, de la hemoglobina, ya sin la globina, porque con la globina, recuerden que tenía otro tipo de estructura. Este grupo M prácticamente lo que está haciendo de aquí es, como les digo, ya sucedió todo el proceso de destrucción y todo, y prácticamente lo que hace es convertirse en biliverdina, ¿ya? Pero esta biliverdina es ya en realidad el anillo pirrol, es decir, este tetrapirrol sin el hierro. Ya, sin el hierro ya se convierte en biliverdina. Pero ¿cuáles son las características de esta biliverdina? Es que, como ustedes pueden ver, ya tuvo algunas pérdidas de algunos elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos de los que ya perdió lo que es el grupo M? Perdió el hierro, ¿sí? Pero bien la característica de este hierro prácticamente ya está en estado, mejor dicho, ya no está en estado ferroso, sino está en estado férrico, ¿ya? Y como ya está en estado férrico, prácticamente este ya no es como que captado por otra protoporfirina y esas cosas, sino que este hierro en estado férrico es captado por una enzima, por una proteína, perdón, conocida como la ferritina. Y es llevada y es almacenado en otros lados y después se le vuelve a descomponer, ¿ya? Pero un minutito, ¿ya? Tengan, porfa, un receso de 3 minutos. Tengo que ver que están golpeando la puerta. 3 minutos de receso. Ay, ay, ay. Ya, lo siento, pero estaban golpeando la puerta. Ya, entonces continuemos, ¿ya? No, las camas no, ¿qué te pasa, Juan Pablo? Estos manes están bien dormidos. Luego de que ya se eliminó el grupo, en este caso férrico, prácticamente ya se convierte en esta biliverdina. Pero aquí también tuvo que participar alguna enzima. ¿Qué enzima participa aquí? Aquí participa una enzima conocida como la hemooxigenasa, que su función sería, como dice ahí, oxigenar o sobre todo realizar eliminación de O2, ¿ya? O utilizar oxígeno para que se dé este tipo de reacción. ¿Y se da eso? Pues sí, sí se da. Ustedes están viendo que aquí la flechita que están indicando aquí está diciendo O2 que ingresa. ¿Sí ven? Y por eso, cuando les había dicho que hay procesos donde participe el oxígeno, exista eliminación de lo que son principalmente hidrógenos, esos tienen que llevar el nombre de la enzima. En este caso, como ven que está participando el oxígeno, claro, está participando más, están saliendo más cosas y todo, pero hay un proceso de óxido reducción, pues tiene que llevar ese nombre. En este caso se llamaba hemooxigenasa, por ese proceso. ¿Sí? Luego de que ya tenemos la biliverdina, que es un metabolito intermedio de la formación de la bilirrubina, esta prácticamente va a convertirse en lo que es la bilirrubina. ¿Por qué se produce o por qué se convierte en bilirrubina? Gracias a una enzima conocida como la biliverdina reductasa. ¿Qué quiere decir esto? Que existió un proceso de reducción en la biliverdina para llegar a formar esto de aquí, que se conoce como bilirrubina, ¿ya? Y esto es importantísima. Esta bilirrubina, esta bilirrubina va a ser importante porque esta de aquí va a ser la encargada de dar pigmento a lo que es principalmente la piel, bueno, no la piel, estoy hablando huevas.
va a ser la que va a dar pigmento a lo que son principalmente algunos tipos de sustancias y sobre todo también sí un poco a la piel porque hay una escala que se llama escala de Kramer y que mide en realidad qué coloración tiene tu piel y si es que esta está más amarilla, pues prácticamente tendrías más bilirrubina, ¿ya? Hay que tener en cuenta dos cosas. La bilirrubina prácticamente se produce de 250 a 350 miligramos al día. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense eso. De 250 a 350 miligramos al día. Y de esto, el 80% de esta bilirrubina se produce de lo que es la destrucción de los glóbulos rojos, es decir, de la hemólisis de glóbulos rojos en el vaso. De ahí se produce el 80%. Y el otro 20% se produce de los otros procesos, es decir, de las otras degradaciones de las otras donde se encontraba la hemoglobina y también de lo que es la eritropoyesis ineficaz. ¿Qué es esta eritropoyesis ineficaz? Es una mala formación de los glóbulos rojos. Y también se produce lo que es bilirrubina. ¿Ya? Este proceso de la bilirrubina y todo prácticamente en el ser humano tiene una duración, es decir, de la formación de esto tiene una duración de 5 a 7 días. 5 a 7 días dura este proceso, también es importante. 5 a 7 días de 250 a 350 miligramos. ¿Ya? Hasta ahí está entendido. Les digo que, en serio, el catabolismo de la hemoglobina es muy fácil, es decir, del grupo E, bilirrubina, bilirrubina. Hasta ahí es facilito. Eso sucede siempre que ya el glóbulo rojo se está iniciando a destruir. Hasta ahí está entendido, amigos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Vale, madre, la vida. Sí, no. Quiero dormir. Yo también. ¿Sí? Ya listo. ¿Para qué existe este proceso de reducción de la bilirrubina reductasa? ¿Qué dices, Jenny? Déjame ver. De 5 a 7 días es lo que se da esta transformación de lo que es la bilirrubina. Es decir, ya se destruye el glóbulo rojo y todo, es transportado y todo, y entonces hasta que llegue al hígado y se transforma en otra bilirrubina que vamos a ver, se demora de 5 a 7 días en el adulto. En el adulto, bro. Y todo el proceso, hasta la eliminación de la bilirrubina y de nuevo volverse a formar hemoglobina y todas esas cosas, demora de 5 a 7 días desde que se destruye el glóbulo rojo. ¿Ya? Y la cantidad producida de bilirrubina diaria es aproximadamente en el adulto de 250 a 350 miligramos de cilitro. ¿Ya? ¿Qué más? Ya eso, aguante muchachos. Y luego de eso sí, pues sucede todo esto con la hemoglobina. ¿Ya? Vamos a ir analizando pasito por pasito y sí, en 10 minutos analizamos todo, damos anemias, damos ictericias y nos vamos, muchachos. Y si ya no damos anemias y ictericias, ya nada, ya está en la prueba. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, los hematíes van a ser destruidos. ¿Dónde van a ser destruidos los hematíes? Glóbulos rojos, pues prácticamente eritrocitos van a ser destruidos en el vaso. Al ser destruidos en el vaso, prácticamente aquí, en esto de aquí, apenas se destruyen, se llega a formar lo que es la bilirrubina. Ojo con eso, pues ya se forma la bilirrubina. Pero la bilirrubina que se forma apenas se destruyen los glóbulos rojos se conoce como hemoglobina no conjugada. Ya vamos a ver cómo cuando se convierte en hemoglobina conjugada. Esta hemoglobina no conjugada se rompe en el vaso y todo, entonces sigue su torrente sanguíneo. Y una enzima que, mejor dicho, una proteína que habíamos visto que es importantísima dentro de la sangre, que ya habíamos visto que mantiene la presión oncótica llamada albúmina, también va a cumplir una función de ser fijadora, ¿ya? Entonces se va a unir a lo que es prácticamente la albúmina. Y se une a esta albúmina, la bilirrubina no conjugada, y es transportada a otro lado. ¿Dónde es transportada, dirán ustedes? Al órgano más importante dentro del metabolismo. Es decir, este órgano, por eso es que, por ejemplo, una cirrosis hepática te mata y todo, y ya si no está controlada, o un cáncer de hígado es mortal y todo, porque en realidad este es el órgano más importante para el metabolismo de todo. Sin este, chauitos, papá. Entonces este hígado va, entonces la albúmina le dice, ¿sabes qué? Vamos, 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 júntate conmigo. Y se junta contigo lo que es prácticamente la albúmina y la bilirrubina no conjugada. Al juntarse los dos, llegan al hígado. Y en el hígado la albúmina le dice, ¿sabes qué? Quédate nomás aquí, yo ya me voy. Y pues la albúmina le deja la bilirrubina en el hígado. ¿Ya? Esta bilirrubina cuando llega al hígado, inmediatamente le sucede algo, ¿ya? Le capta el hígado, es decir, le secuestra a la bilirrubina, le secuestra y de ahí prácticamente le hace que dices, la bilirrubina se quiere escapar, ¿ya?
quiere escapar, es decir, no, yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y el hígado dice, no, no te vas a ir, te voy a poner un candado. ¿Cuál es de ese candado que le pone el hígado? El hígado le pone un ácido, es decir, le une una molécula ácida a la molécula de bilirrubina para que no se escape, así, para que no se vuelva a escapar a la sangre, ¿ya? Y este ácido se conoce como el ácido glucurónico. Ya listo. Cuando se junta a este ácido conocido como el ácido glucurónico, la bilirrubina ya no se llamaría bilirrubina no conjugada, sino que ya estuvo como que le mezclaron con algo, entonces ya sería bilirrubina conjugada, ¿ya? Entonces, pilas, esto es importantísimo. Si ustedes les preguntan, cuando se destruye un eritrocito, ¿qué bilirrubina sale? Sale la bilirrubina conjugada. Si ustedes les preguntan, ¿dónde se conjuga la bilirrubina? Tienen que decir, la bilirrubina se conjuga en el hígado, ¿ya? ¿Y con qué se conjuga la bilirrubina? Se conjuga con ácido glucurónico, ¿ya? Pues luego de esto que ya la bilirrubina está conjugada prácticamente, la bilirrubina ya está dentro del hígado. Y de aquí del hígado pues debe salir o ser eliminada, porque esa va a ser la principal función de esta bilirrubina, ser eliminada, porque va a ser un producto de desecho, ¿ya? Y al ser eliminada pues prácticamente es eliminada gracias a que ésta se va a juntar y se va a unir a lo que se llama la bilis, ¿ya? En la bilis se va a unir la bilirrubina, es decir, mejor dicho, va a formar parte de la bilis, no se va a unir a la bilis porque la bilis es un conjunto de sustancias. Y cuando se une a la bilis, prácticamente esta bilirrubina puede ser expulsada a lo que es el intestino, ¿ya? Y cuando ya está en el intestino, pues ya llegamos acá, ¿no es cierto? La bilis, recuerden que se secreta prácticamente para la degradación de algunos tipos de grasas y todas estas cosas. Recuerden que está formado por eso, los cálculos biliares y todo eso que ya después verán. Pues prácticamente cuando llega al intestino, a este le sucede otra cosa, ¿ya? ¿Qué le va a suceder? Pues prácticamente ya estando aquí en el intestino, las bacterias van a hacerle algunos procesos. Es decir, esta bilirrubina le van a decir, ¿sabes qué? No, no, no convienes como bilirrubina. Y, ¿sabes? Regresemos, ¿ya? Regresa. Entonces la bilirrubina le va a convertir en lo que es urobilinógeno, que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? El urobilinógeno. Entonces se va a formar otra vez urobilinógeno en el intestino. Y este urobilinógeno tiene ¿cómo decirles? ¿Cómo les diría? Como que tienes dos alternativas, ¿ya? Le dice, el hígado, el intestino le dice, muy bien, urobilinógeno, tú tienes dos cosas que te podemos hacer. Puedes seguir por aquí y ser eliminado, o puedes ser reabsorbido y ver qué te pasa en la sangre. Ah, entonces muy bien, cuando se destruye un eritrocito, inmediatamente la hemoglobina se oxida, ¿ya? Y al oxidarse significa que el hierro pasa de estado 2 más a estado 3 más. Y como ya no es el hierro normalito, entonces significa que este ya no se puede unir a la porfirina correctamente, entonces se va y es llevado por la ferritina. Y esta porfirina es prácticamente, se le pierde algunos tipos de sustancias como agua, CO2 y se convierte en biliverbina. Y esta biliverbina se convierte en bilirrubina. Eso sucede rapidísimo, es decir, apenas se destruye el glóbulo rojo. ¿Por qué también se da? Gracias a que existe cantidades de oxígeno en lo que es la sangre, ¿ya? Bueno, continuamos. Estaba en esto del urobilinógeno, entonces este urobilinógeno lo que hace prácticamente es, ¿sabes qué? Yo me voy a absorber. Y ya se absorbe y va a la sangre. Cuando va la sangre, pues recuerden, la sangre siempre debe pasar por el riñón y en el riñón prácticamente este urobilinógeno va a ser eliminado a través de lo que es la orina, ¿ya? Recuerden, uro de lo que era, habíamos encontrado en la orina. Pero hay otros como que otra parte del urobilinógeno dice, no, yo tengo miedo porque no sé qué me harán, aquí mejor más vale malo conocido que bueno por conocer, por así decirlo. Dice, yo me quedo nomás aquí en el intestino y pues este urobilinógeno, por las bacterias mismo, le sucede otro proceso, es decir, otro proceso bioquímico, y este se convierte en urobilina, ¿ya? Urobilina, que para no confundirse con el urobilinógeno, le pusieron otro nombre, conocido como la estercobilina, de estiércol, por así decirlo. Y esta estercobilina iba a ser eliminado en lo que es prácticamente las heces fecales, ¿ya? ¿Y qué es importante dentro de esto también? Es importante porque el urobilinógeno va a ser quien le dé, en este caso, va a ser quien le dé el color a la orina, ¿ya? Y en cambio, la estercobilina
va a ser quien le dé el color a lo que son las heces fecales, ¿ya? Recuerden, también me olvidaba decirles, el urobilinógeno sí, puede ser absorbido en el intestino, pero el hígado también le puede mandar al urobilinógeno directo, es decir, le puede mandar directo en vez de bilirrubina como urobilinógeno al torrente sanguíneo, entonces es eliminado también de esa forma, ¿sí? Pero como les digo, es importante porque estos de aquí le van a dar lo que es el color a las heces fecales o en este caso también a la orina. Y eso es importante para determinar incluso qué tipo de ictericia es o sobre todo qué está pasando. ¿Ya? Ya lo vamos a ver ahorita. Hasta ahí todo está entendido, alguna duda, inquietud, valió madres la vida. Creo que me escribió el Daniel. Dicho y hecho. Ya. ¿Alguna duda? Sí, todo entendido, no entendí nada. No veo nada. Ay, Sebastián, pues no, pues no, mijo. Mira, toma lección de todito esto, pues. ¿Todo entendieron? Pero no ponen nada, no ponen ni siquiera que no entendieron. Me desespero. Voy a llorar. ¿Cuánta cantidad de bilirrubina producida diariamente? Yo le respondí. Entendido, CDG. Solo CDG. Ah, me entendió. Los demás no. Dios mío, nadie me entendió. El silencio otorga de que nadie ha entendido. Igual la clase queda grabada. A mí me subo con la otra clase. Pero, muy bien. Los que están entendiendo, bien. Ya los que no están entendiendo, valieron madres. No, la remolacha es otro pigmento muy, pero muy diferente. La bilirrubina es prácticamente, da el color amarillo. ¿Ya? Amarillo es dado por la bilirrubina. Y eso es lo que se conoce como ictericia. Es aumento de ese colorcito amarillo en las mucosas y en la piel. Ustedes han de haber visto alguna vez a alguna persona ictérica, por así decirlo. Principalmente se ven en las personas que tienen hepatitis, los ojos, o sea, las escleras de los ojos están amarillas. Si tú le bajas un poquito la mucosa también está amarillo, la piel está amarillo, todo está amarillo. Y prácticamente es como que también orinas peor que Coca-Cola, por así decirlo. O las heces también están como que full amarillas, ya. Pero a veces también es como que, porque ya vamos a ver por qué, a veces vueltas que orinas transparentísimo o a su vez también haces las heces sin color, que se llama acolia y acoluria, ¿ya? Acolia es para las heces sin color y acoluria es prácticamente, ay, se me acaba de ir. Y acoluria es prácticamente orina sin color, ¿ya? Y el ácido glucurónico en el intestino se pierde. El ácido glucurónico es utilizado por las bacterias del intestino y entonces este es como que utilizado para este y también es reabsorbido un poco por lo que es las células intestinales, ¿ya? Pero esta degradación del ácido glucurónico es lo que prácticamente le hace esto de convertirse en ay, esta cosa de ahí que es decir que soy medio disléxico en ese sentido. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? También en los exámenes de sangre se mide la bilirrubina total, la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. ¿Qué es la bilirrubina directa? Pues principalmente es esta bilirrubina que prácticamente tiene el ácido glucurónico, ¿ya? Ese se conoce como bilirrubina directa, o que está glucurinada, por así decirlo. Y en cambio, la bilirrubina indirecta es la bilirrubina que no tiene el ácido glucurónico, es decir, la no conjugada. ¿Y qué más es importante de ahí? Pues eso y cómo se halla la indirecta, o sea, nunca les van a dar la indirecta. La bilirrubina indirecta se halla restando bilirrubina total encontrada en la sangre menos bilirrubina directa encontrada en sangre. Ya eso es como que para determinar qué cantidad de bilirrubina indirecta estás teniendo. La protoporfirina y la porfirina es lo mismo, o sea, la protoporfirina es la última parte de las porfirinas. La porfirina es como que un grupo, así decirle, las porfirinas, ¿ya? Pero la protoporfirina es como que la parte final para llegar a formar ese grupo, ¿ya? O sea, el urobilinógeno vuelve a pasar por la conjugación de la bilirrubina y se forma en urobilina, ¿cierto? A ver, ¿cómo? Urobilógeno, sí, el urobilógeno le sucede a otros procesos en el organismo, principalmente por lo que eran las bacterias, como les digo, y este de aquí, las bacterias le van a producir que este se convierta en urobilina o estercobilina.
Y en cambio otra parte, como les digo, es otra vez mandado al torrente sanguíneo y en el riñón es eliminado a través de lo que es la orina. ¿Ya? Listo, continuemos. Oh my God. Ya. Entonces, es importante saber esto de la bilirrubina porque esta bilirrubina nos puede determinar en realidad qué tipo de ictericia estamos teniendo o qué tipo de patología estamos teniendo. La ictericia no es una enfermedad, sino la patología que lo produce, mejor dicho, es como un, ¿cómo decirlo? Un signo, ¿ya? Un signo de algún tipo de enfermedad, es decir, una persona ictérica está teniendo algún tipo de patología a nivel interno, es decir, algo le está sucediendo, algo por algo está amarilla su piel. Y entonces, lo que ustedes deben hacer como médicos es descubrir qué está causando que esta persona esté amarilla. O sea, no sé, qué onda, o sea, hay que acordarse todo, es decir, ¿dónde nomás había bilirrubina? Ah, puede que esté algo a nivel sanguíneo, o puede que algo esté a nivel riñón. ¿Qué dice? A ver, Mateo. Estoy hablando medio tonto. ¿Y qué tiene que ver Juan Luis Guerra con la bilirrubina? No, oye, no arruines las. Ay, qué bestia. Mateo. Ay, tonto Mateo. Te odio, mijo, te odio. Ya, continuamos. Ese era el meme de hoy, loco. Arruinando momentos, loco. Y bien está, bien está. Por eso te peleas, loco. Tiene complejo de Simpson. ¡Simón! Ya les recuerdan que Bart Simpson tiene ictericia. Y lo siento, pero ya. Ay, ¿quién se duerme a las 9 de la noche, loco? Solo vos, yo duermo a la 1. Ya, continuemos. Y entonces, esto es importante, como les digo, para determinar qué tipo de patología está existiendo. Y pueden existir dos tipos de patologías, ¿ya? Que exista gran cantidad de bilirrubina no conjugada, es decir, bilirrubina que aún no ha llegado al hígado y no se ha juntado al ácido glucurónico, o patologías que produzcan gran cantidad de bilirrubina conjugada. ¿Qué quiere decir esto? Que la patología está principalmente en el hígado o después del hígado. Ya vamos a explicarles mejor esto de aquí. Solo que quiero que se acuerden tres cosas, ¿ya? Las ictericias pueden ser de tres tipos. Ictericias prehepáticas, es decir, antes que lleguen al hígado. Ictericias hepáticas, es decir, en el hígado. E ictericias posthepáticas, es decir, después que salen del hígado. ¿Ya? ¿Eso sí están entendiendo? O sea, solo es el lugar donde se puede dar la ictericia. La primera ictericia prácticamente se va a dar a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque recuerden que les he dicho que la mayor cantidad de bilirrubina se va a formar en lo que es la hemólisis de los glóbulos rojos, el 80%. Entonces, pues prácticamente esto de aquí va a darse a nivel sanguíneo. Entonces, cuando es una ictericia hepática, prehepática, va a suceder principalmente a nivel sanguíneo. ¿Cuándo se da esto? Esto se da principalmente en las anemias hemolíticas. ¿Qué es una anemia hemolítica? Es una anemia en la que existe destrucción de los glóbulos rojos aun cuando no han acabado su ciclo vital. ¿Ya? Entonces es una destrucción espontánea de glóbulos rojos. Eso produce ictericia. Y esta ictericia es una ictericia de bilirrubina no conjugada. ¿Por qué? Porque eso hay un gran aumento de lo que es la cantidad de bilirrubina. ¿Ya? Y en la sangre. Entonces es como que el hígado sí está conjugando, pero hay gran cantidad. Entonces es como que chuta, si estoy trabajando, pero ya tengo demasiado. ¿Sí me entienden? Es como que llega a saturarse el hígado también. Ictericia fisiológica neonatal, esto se da principalmente cuando estamos hablando de lo que se conoce como un bebé que nace sin estar el hígado maduro. ¿Ya? Como el hígado no está maduro, significa que no se va a producir sobre todo el proceso que sucede en el hígado y todo eso, entonces también se conoce como ictericia neonatal, que en realidad es un aumento de la bilirrubina conjugada. Esto no es prehepático, sino esto es hepática, es ictericia, pero lo que tú vas a encontrar en sangre es gran cantidad de bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Por qué? Porque como les digo, el hígado no está maduro y entonces no puede cumplir sus funciones adecuadamente. Y otros síndromes, ¿no? Como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2, que prácticamente estos síndromes tienen que ver también con un daño en lo que es, bueno, el síndrome de Najjar, Crigler-Najjar tipo 1 es un síndrome congénito bien grave, la verdad, porque tiene como que un daño a nivel cerebral también, entonces es medio jodida la situación de eso. Y en esta de aquí, pues principalmente la gente no sobrevive, amigos, porque se muere. A los 15 días de nacido se muere. Y en el Nayar tipo 2
pues prácticamente sí hay un poco de bilirrubina, pero hay errores en algunas enzimas, ya para que me entiendan un poco. Y esto principalmente es porque la cantidad de bilirrubina que existe no es como que la adecuada para todo este proceso, ¿ya? Y hay otros, como el síndrome de Gilbert, que en cambio tiene que ver un poco con lo que una enzima conocida como la bilirrubina UDP, glucoronosil transferasa, esa de ahí prácticamente no está funcionando o está funcionando al 30% de su capacidad, ¿ya? Entonces, como no está funcionando correctamente, las cantidades de bilirrubina también empiezan a disminuir. Y esto de la hiperbilirrubina, perdón, la cantidad de bilirrubina aumenta y todos estos tipos de ictericia. Y la hiperbilirrubemia tóxica se da por algunos tipos de otras cosas, ¿ya? En cambio, las conjugadas se pueden dar a nivel hepático o a nivel poshepático, ¿ya? ¿Cómo es esto de poshepático? Pues este nivel de poshepático significa que hay un tipo de obstrucción en lo que son las vías biliares. Les dije que la bilirrubina va a ser eliminada por la bilis. Entonces hay aquí una obstrucción. Cuando hay esas obstrucciones, principalmente en lo que se llama comúnmente como cálculos biliares, ¿ya? Entonces es decir, que se aumenta la cantidad de pigmentos biliares y todo, entonces se forman cálculos, se oxidan y todo por procesos de saponificación, como ya les habíamos hablado anteriormente, y estos hacen que se obstruyan los canalículos biliares y por lo cual puede producir prácticamente estas ictericias posthepáticas. ¿Qué más puede producir que en realidad la bilirrubina no pueda ser eliminada a lo que es prácticamente el intestino y por lo cual se empieza a aumentar en sangre? Pues también el cáncer de la cabeza del páncreas. Este cáncer, el páncreas y el hígado están como que cerquita, ¿ya? Entonces este cáncer de cabeza de páncreas obstruye los canalículos biliares y pues lo cual no puede secretarse lo que es la bilis, ¿ya? Este síndrome de Dupit-Johnson en realidad es también como que una hiperbilirrubemia, es decir, una gran cantidad de bilirrubina en lo que es la sangre, pero este es un síndrome que tiene a ver, este era autosómico, es cierto, este es un síndrome autosómico y eso después lo verán, la verdad, no les va a confundir para que confundirles, pero este se da principalmente en lo que es la niñez y un poco en la adultez temprana, ¿ya? Y principalmente esto se da por mutaciones en genes, es decir, es genético. ¿Qué más? Dentro de enfermedades hepáticas como la hepatitis, sí, como les digo, también la bilirrubina conjugada, sí, puede ser que se esté produciendo bien y todo, pero al existir algún tipo de inflamación o daño en lo que es los hepatocitos, que son las células que están conformando el hígado, puede que se produzca algún tipo de patología. Y en este caso, esas patologías alteran también lo que es la secreción correcta de lo que es la hemoglobina conjugada y la no conjugada, pero en este caso, en las hepatitis hay gran cantidad de conjugada que no se puede eliminar de los hepatocitos, sino que sigue aumentando y este es mandado a la sangre y entonces es como que aumenta sus niveles sanguíneos. Ya vamos a explicarlo un poquito mejor en esta parte. Bueno, aquí vemos, como les decía, que existen tres tipos. La prehepática, que principalmente es vascular. La hepática, que se da principalmente porque el hígado está fallando, sea por cáncer, hepatitis, cirrosis, o lo que sea, el hígado no está haciendo su trabajo correcto. O enfermedades biliares, es decir, que la vesícula X, algo que le está pasando a la vesícula, ¿ya? Y también las poshepáticas, en cambio, tienen que ver con algunos tipos de obstrucciones, ¿ya? ¿Qué puede pasar que tuvo hepatitis? ¿Qué va a pasar con una persona que tuvo hepatitis? La persona que tuvo hepatitis principalmente no le hacen donar sangre por algunos tipos de problemas, como que, por ejemplo, algunos tipos de hepatitis son hepatitis virales. ¿Ya? Entonces, solo como que la hepatitis A es por alimentos y esas cosas, entonces esas personas luego de un tiempito sí pueden donar sangre. Pero las que tuvieron hepatitis C, que es viral, la hepatitis B, que es viral, prácticamente no pueden donar sangre porque ya se mantiene el virus de la hepatitis. Se mantiene siempre. Entonces es como que va, dono sangre y le contagio a la otra persona. Entonces, ¿me cachas? Más o menos por eso es el sentido de que no se puede donar por lo que es hepatitis. Pero, como digo, hay full hepatitis. Incluso algunas son por transfusiones sanguíneas, por utilizar drogas. Ya lo verán con el tiempo. ¿Qué más? Tengo que indicarles esto de aquí. Este cuadrito de aquí es muy importante, ¿ya? Y lo vamos a analizar. ¿Cómo es que vamos a encontrar la cantidad de bilirrubina en lo que es el torrente sanguíneo? ¿Ya? Vamos, rapidito. Ya no les dio anémias. Oh my God. Bueno, ya no da. Les voy a dar full rápido. Prehepática significa que hay una alteración en los glóbulos rojos. ¿Cómo estaría la bilirrubina no conjugada si se está produciendo destrucción de glóbulos rojos en una gran cantidad? Rapidito en el chat. Quiero que todos ustedes digan.
¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Rapidito. Muy bien, André. Otro. Alta, alta, alta. Muy bien. Estaría aumentado. ¿Cómo estaría la bilirrubina conjugada? Es decir, la bilirrubina que llega al hígado. No, ¿por qué? A ver, Estefanía Ponce, ¿por qué estaría baja la bilirrubina que llega al hígado? A ver, coméntame tú, ¿por qué crees tú? Oh my God, ya lanzó el proyecto del Esteban. ¿Por qué? A ver, déjenme ver, amigos. Siento que teníamos un proyecto. Amigos, de una vez les meto una cuña comercial porque como movimiento juntos vamos a realizar un proyecto de música. Mi pan Esteban está lanzándole. Entonces, si que hay artistas, violinistas, guitarristas, cantantes, si quieren participar, punto extra. No, sí, sí, punto extra. Pero pilas me avisan ya. Que a la final es como que para hacer crecer el movimiento y todo y ampliarnos un poco más. Entonces es muy importante también estas actividades extracurriculares y nos ayudarían mucho, mucho si, por mí, que todos los 80, los 60 que están aquí fueran artistas, excelente. Yo sí soy malo en que es arte. Siempre quise tocar el piano y nunca estudié. Y no, Raquel, no me hagas esto. Yo estaba confiado en vos. Ay, qué sad. Y prácticamente eso de, como les digo, sería como que importante también, ¿ya? Eso es tocar el triángulo. Yo no sé ni tocar el triángulo, amigos. Con decirles que en la flauta un día lloré en la escuela porque no pude tocar y me pusieron cero. Era muy llorón. Ya, bueno, ya. Ya, continuemos. La bilirrubina conjugada va a estar normal porque no hay ningún tipo de daño en el hígado. Normalito, normalito. ¿Cómo estarán las heces fecales? El color de las heces fecales. Ya toquen la pandereta, amigos, no importa. ¿Cómo estarán las heces fecales? ¿Por qué va a estar las heces fecales disminuidas? Normales, muy bien, normales. ¿Y cómo estará el color de la orina? ¿Más amarillo o menos amarillo o normalito? ¿Por qué normalito? Vamos, hablen, hablen. Muy bien, estará más amarillo, porque igual, o sea, como les digo, se puede eliminar la bilirrubina y la bilirrubina va a pasar por lo que es también lo que es el riñón y al haber bastante, pues va a estar un poquito más amarilla la orina. Ya. ¿Y cómo estará la...? Bueno, en todos estos casos va a haber ictericia, así que por eso no les puse aquí cómo va a estar el paciente. Todos van a estar amarillos, ¿ya? Todos van a estar amarillos. Si fuera hepática, ¿cómo va a estar la bilirrubina no conjugada? Si fuera hepática, ¿cómo va a estar la bilirrubina no conjugada? ¿Cuál de las dos va a estar aumentada? No, no va a estar normal. Ambas van a estar, la bilirrubina no conjugada va a estar aumentada y la bilirrubina no conjugada, ambas van a estar aumentadas, ¿ya? ¿Por qué van a estar aumentadas ambas? Porque principalmente lo que va a haber es un daño a nivel de los hepatocitos, ¿ya? Entonces es como que pueda que esté produciendo demasiada bilirrubina no conjugada o a su vez esté produciendo demasiada bilirrubina conjugada. Y entonces ambas van a existirles algún tipo de alteración. ¿Cómo va a estar el color de las heces en un caso de hepatitis, por ejemplo? Aumentada, disminuida, ausente. El color de las heces va a estar prácticamente un chance disminuiditos. Y ahora dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
qué? Porque el hígado está produciendo lo que es la bilirrubina, todo, pero en realidad, como les digo, el hígado no está como tan funcional y la persona... ¿Han visto lo que es la hepatitis? O sea, cómo es. A mí me ha dado hepatitis, la verdad, cuando era pequeñito, no da ganas de comer nada y todo. Y prácticamente es como que existe una descompensación total. Entonces es como que la tesis del color también va a cambiar. Y el color de la orina, sí, eso sí va a aumentar, porque si se han dado cuenta de la hepatitis, no, es que la piel amarilla ya, les digo que la ictericia es pigmentación de los lugares que no deberían tener el color amarillo, ¿ya? Puede que sea leve, grave y todo, y se lo ve principalmente en la piel y en los ojos y en la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Pues, por ejemplo, si se levantan el labio, ahí está la mucosa. O si bajan la esclerótida literal se le ve clarito. Yo he visto una paciente que estaba muriéndose, entonces lo había visto así, bien bestial. Ya, y la pos hepática, ¿cómo estará? Es decir, la bilirrubina directa, en este caso la conjugada, ¿estará aumentada o disminuida? Bueno, hagámosle rápido porque ya no hay tiempo. Ya va a estar aumentada, esta va a estar normal porque no está sucediendo nada. Y el color de las heces va a estar bajito porque prácticamente no está pasando lo que es, como en la hepática les he dicho, una obstrucción. Prácticamente no le está sucediendo nada a esta cosa de aquí. Y en cambio, el color de la orina va a estar aumentada porque en realidad todo se va a ir por la orina, ¿ya? O normal también, ¿ya? Cualquiera de las dos puede que esté así. ¿Qué es importante de aquí? Es importante esto de aquí. Que se acuerden cuál de las dos va a estar aumentadas o disminuidas. Igual como vimos en acidosis, son importantes, ¿ya? Recuerden, prehepática, aumentado o normal. Hepática, aumentado. Y posthepático, normal, aumentado, ¿ya? Y se acuerden eso, basta. Una persona con anémica tiene algo que ver. La anemia es algo muy diferente. La anemia es, en cambio, ya vamos a llegar a la anemia, amigos. Aguanten un ratito. Verán, sí, demos anemia, porque si no, ya bueno, ahí vemos el mismo cuadro. Y algo importantísimo aquí es esto de la eritropoyetina. Perdón, le dije 5 a 7 días, qué estúpido. Ya, la eritropoyetina, la formación de un glóbulo rojo, eso es de 5 a 7 días, ya. Disculpen lo que les haya dicho de 5 a 7 días, fue un lapsus brutus, no sé qué me está pasando estos días, pero estoy un lapsus brutus estúpido. Ya, de 5 a 7 días es la producción de un glóbulo rojo, es decir, todo el tiempo que se demora un glóbulo rojo en madurar y salir a lo que es del torrente sanguíneo. Y esta maduración se va a dar principalmente por esto de aquí, conocido como eritropoyetina. Si no existe la eritropoyetina, no salen los glóbulos rojos maduros. Ya, de la médula ósea no van a salir los glóbulos rojos maduros. Y también pues utilizan otras cosas, por ejemplo también lo que es ácido fólico, que sería la vitamina B9, que ustedes ya la conocen, y también el hierro y también la vitamina B12. Si no existen estas sustancias, existen algunos tipos de problemas, como son las anemias. Anemias megaloblásticas, anemias ferroprivas o ferropénicas, que tienen que ver con déficit del hierro. ¿Ya? Eso es importantísimo. La eritropoyetina, ¿dónde se secreta? Se secreta en el riñón. Entonces el riñón secreta eritropoyetina. Entonces, ¿cuál es la función de la eritropoyetina? Ah, pues producir glóbulos rojos maduros. ¿Ya? ¿Entendido esta parte de aquí? Listo, vamos a la siguiente. Habíamos hablado de las ictericia, habíamos hablado de la hemoglobina y le habíamos dicho que la hemoglobina tiene ciertos valores y estos valores iban a ser importantes debido a que y tienen que ver mucho con la altura, como habíamos dicho. A nivel del mar nos vamos a centrar en estos de aquí, mujeres no embarazadas, es decir, mujeres ya mayores y varones mayores a 15 años. Como ustedes pueden ver, en niños también es muy diferente. Habíamos dicho que las mujeres que tienen anemia prácticamente tendrían valores menores a 12, es decir, que estén en un 11 a un 11.9, se conoce ya como anemia leve. En cambio, ya si baja más, ya son anemias más severas y todo. Entonces, eso depende de la cantidad de hemoglobina que existe, ¿ya? Y en cambio, en los varones, prácticamente, recuerden que nosotros teníamos más de todo, ¿ya? Ya habíamos discutido de eso, que nosotros somos como que más cool, tenemos más de todo. Entonces, tenemos de 13 a 18, ya les había explicado eso. Y si tenemos menos de eso, pues ya es anemia. De 10 a 12.9 es también una anemia leve, pero ya si baja de 10 ya son anemias moderadas a severas. Y ya las severas incluso te llevan a la muerte porque ya hay una gran destrucción de glóbulos rojos, ya no hay gran cantidad de lo que es hemoglobina, ya no se puede transportar oxígeno y te estás jodiendo la vida, por así decirlo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. La ferropenia pues tiene consecuencias cuando en serio eh, da consecuencias. Es decir, esta ferropenia es una disminución en la cantidad de
hierro a nivel sanguíneo, y por lo cual, mejor dicho, a nivel de todo el cuerpo, y por lo cual ya no se produce correctamente la hemoglobina. Y esto ya da problemas, da grandes problemas, aunque no se manifiesten síntomas, es decir, no se manifiesten síntomas. ¿Cuál es un síntoma característico de la anemia? Cansancio. ¿Por qué? Porque ya no estás teniendo el oxígeno que deberías tener tus células y por lo cual no producen energía. Entonces te quedas como que dormido, 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 dormido. Y de ahí vienen los memes de que me dormí, me dormí, me dormí, me dormí. Y te dices, ¿por vago o será porque tengo anemia? ¿Ya? La anemia se da por eso. Se da también por la mala nutrición, por la mala alimentación. Y nosotros como estudiantes de medicina, en especial los provincianos como yo, como su servidor, pues prácticamente no nos alimentamos tan bien que digamos. Y a veces no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. A mí me encanta cocinar, pero chicas, o sea, yo me demoro unas 4 horas cocinando y ¿qué horas hago lo demás? No, entonces le tengo que comer afuera y todo, entonces, salados, jodidos la vida. Porque también una mala nutrición da principios de anemia, principalmente cuando disminuyes el consumo de algunas vitaminas, como ya habíamos visto, la vitamina 9 y la vitamina B12, ¿ya? En Quito les había dicho que tiene que subir la cantidad de hemoglobina, la cantidad de eritrocitos y la cantidad de 2.3 difosfoglicerato, que era lo más importante para cumplir con la función que cumplen estos manes de aquí. Dios mío, amigos, tengo que darles rapidito y creo que nos vamos a quedar aquí porque me están linchando el Esteban que no le ayuda con la campaña. Ya, ya tenemos que ver aquí. Aquí principalmente tenemos que ver esto de aquí, que cada 1000 metros va a subir algo de la cantidad de hemoglobina, es decir, del valor de 2 en las mujeres y de valor de 13 en los hombres, va a subir de acuerdo a los 1000 metros, es decir, el límite estándar. ¿A cuántos metros está Quito? Pues está aproximadamente a los 2800 metros de altura, por lo cual aquí les había dicho ese día que estaba en 1.4 a 1.5 más de hemoglobina, que sean los valores estándares. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, que el valor estándar para las mujeres va a ser prácticamente desde 13.4 para arriba. Menor a estos valores ya se conoce como anemia. Y para los hombres de 14.4, ¿ya? Esta es una escala que igual, como les digo, hay cosas que no se deben aprender de memoria, porque como decía mi doctor en farmacología, yo la más doctor, Dios mío, es el mejor del mundo mundial, decía, no se hagan los héroes, no se hagan los que saben mucho o los que no, o los sabelotodos, porque a la final no es como que para impresionar a nadie, sino es para salvar a un paciente. Si ustedes no se acuerdan algún dato, si no se acuerdan algún fármaco, consulte, pregunte, aunque sea consulten en internet, por así decirlo. Pero no se hagan los que saben mucho, porque al final hacerse los que saben mucho les va a causar mejor que el paciente se llegue a morir. Como les digo, si no se acuerdan de estos datos, vayan y pregunten ahí. Curva de datos de la hemoglobina a niveles de la altura. Y les sale esta tablita y pueden averiguar y ver si es que en realidad tiene anemia o no. Pero bueno, esto les doy un caso hipotético de anemia. Pero hay cosas, hay personas que, doctores que se hacen los que saben mucho y después por esa huevada matan al paciente, le toman. Entonces, si no sabes, di, no sé, admite que no sabes y no te estés inventando las cosas. ¿Ya? Y entonces, eso ya les digo ya. Pero es 1.4 a 1.5 en Quito. Porque estaba a unos 2850 metros. Eso sí, no sé. O sea, pero estaba en 2800 cuando averigué. O sea, estaba por ahí porque no es que haya cambiado. Ajá, si no sabe, vaya y pregunte. Y estos son los tipos de anemias que hay, que les voy a dar así rapidísimo, pero velocidad turbo, amigos. O quieren que me demore un ratito y les demoro hasta las 10:30 por ahí. Confirmen. O doy rapidísimo. Confirmen. Les tomo hasta las 10:30. O sea, 10:15 de dan la lección. Pero no tienen que ir a dormir. Ustedes duermen muy temprano. Se van. Y están a los tiempos que no me han escrito. Eso, sorry. Entonces todos van, verán, se va uno y termina la clase. Ya, les juro, les juro. A ver, vamos a ver cuántos están. Están 66 personas. Entonces se va uno y termina la clase, así que no les digan a nadie que se vaya. Camila, te vas y termina la clase y te tomo lección de esto y no vuelvo a dar en mi vida. ¿Verdad? Ya. Para determinar las anemias se miden muchas cosas. Una de ellas, importantísima, es el volumen corpuscular medio. ¿Qué es esto? Pues es principalmente la cantidad de eritrocitos que hay, o también conocida como el hematocrito. También se mide lo que es la hemoglobina, o conocida como HCM, que es el volumen hemoglobina media, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar en esto de aquí, que se conoce como el volumen corpuscular médico. Y esto va a darnos tres tipos de anemias.
¿ya? Vamos a tener anemias en donde el volumen corpuscular medio, es decir, este BCM, que ustedes lo van a encontrar en los exámenes de laboratorio, pueda que esté normal, que quiere decir que la cantidad de eritrocitos esté correcta, que pueda que este esté alto, es decir, que la cantidad de eritrocitos sea más elevada de lo que debería estar en comparación al volumen sanguíneo. Recuerden que esto les digo que es en comparación al volumen sanguíneo o hematocrito, ¿ya? Y también tenemos el volumen corpuscular medio bajo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y esto va a darnos 3 tipos de anemia. Después vemos eso de, ¿cómo se llama? Bueno, ya. Ahorita vamos a darles de las anemias con terminaciones cíticas, ¿ya? Pilas con esto. Son anemias con terminaciones cíticas. Si el volumen corpuscular medio está normal, las anemias se van a llamar normocíticas. Facilísimo, o sea, huevo, ¿qué pasa esa huevada? ¿Ya? Si el volumen corpuscular medio está disminuido o bajo, se va a conocer como microcítica. Micro, poquito, pequeño, disminuido, ya. Y en cambio, si está alto, se va a conocer como macrocítica, ¿ya? Y bueno, y hay otra, ¿no? Las anemias clasificadas como crómicas, que igual es como que normocrómicas, microcrómicas y macrocrómicas, ¿ya? Pero ahora nos vamos a quedar con las microcíticas, con las cíticas. Cuando les digo que el volumen corpuscular medio está bien, o sea, está normal, ¿qué significa esto? Que tú realizas el examen y haces y el hematocrito está normal, pero en realidad está habiendo como que un aumento en lo que es la hemoglobina, está habiendo un aumento de las otras sustancias, pueda que sí sea un tipo de anemia. ¿Cuáles son los principales tipos de anemia con estas características? Pues son principalmente las anemias que tienen evidencia de hemólisis, es decir, las anemias hemolíticas son anemias normocíticas. ¿Cuál es el valor normal del volumen corpuscular medio que les van a dar en todos los laboratorios y todo? Es de 80 a 100 pentolitros, que el pentolitro prácticamente es solo una unidad de medida. Menor a 80, ¿sí es signo de menor? No, sí, ya. Es ya una anemia microcítica. Mayor a 100 es una anemia macrocítica. Estos valores sí se los deben aprender. Pero es 80 a 100, 80 menor, mayores, ya es una anemia macrocítica, ¿ya? ¿Cómo se dan esas anemias de normocíticas? Como les digo, es principalmente por hemólisis y también por pérdidas sanguíneas. ¿Cómo puedes perder sangre? Puedes perder sangre a través de las hemorragias, ¿ya? Entonces también se da por estas hemorragias. Eso también produce lo que son estos tipos de hemólisis. Perdón, dicho, estos tipos de anemia. Las hemólisis se pueden dar por varias cosas. Por déficit de algunas proteínas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que X, o sea, después lo van a aprender, no es de X ahorita, pero después lo aprenderán cuando vean carbohidratos. Por algunas hemoglobinopatías como la depranocitosis, que habíamos dicho que la depranocitosis era una alteración en la constitución de lo que era el glóbulo rojo. Es decir, no estaba bien formado este glóbulo rojo. También hay anemias hemolíticas en donde el sistema inmunitario destruye tus glóbulos rojos. Eso se conoce como anemias hemolíticas autoinmunes, en donde tu sistema inmunitario tiene que ver algo. Y esto de las microangiopáticas y todo, pues son principalmente con problemas aledaños que se pueden estar dando, como por ejemplo la diabetes, ¿ya? ¿Qué más puede hacer? Por ejemplo, cuando están como que los reticulocitos, es decir, ¿qué son los reticulocitos? Recuerden que son las células predecesoras de lo que son los eritrocitos. Estos pueden que estén normales o bajos, ¿ya? Cuando están estos reticulocitos bajos o normales, prácticamente están cuando existe algún tipo de infección, por algunos tipos de fármacos como la rifampicina, que es para la tuberculosis, también puede producirte anemia normocítica, ¿ya? Intoxicaciones por plomo también te dan anemia normocítica porque les digo que el plomo tiene que ver mucho que con la ferrocalatasa y todo, entonces sucede esto. En hemorragias, en otras enfermedades, en fin, se puede producir por varias cosas. Y esto de los reticulocitos altos se da y se entiende que se puede dar en esto de las hemorragias porque se está perdiendo eritrocitos, se está perdiendo eritrocitos cuando pierde sangre. Entonces lo que hace el riñón es produzcamos más, pero como estás produciéndole más acelerado y no te demoras de los 5 a los 7 días, salen células eritrocitarias inmaduras, y en este caso los reticulocitos, ¿ya? Y estas macrocíticas son principalmente, como les digo, anemias que pueden estar producidas por algunos tipos de patologías. ¿Y qué sucede aquí?
que si no existe algunos de estas vitaminas, principalmente como el hierro, perdón, como la vitamina B12 y la vitamina B9, o algunos otros, ¿no? Algunos fármacos también producen eso, algunos tipos de depranocitosis también, pero lo que sucede aquí es que prácticamente el eritrocito no madura por completo y queda de los tamaños grandotes de las células predecesoras. Eso es macrocítico, es decir, queda más grande de lo normal, de lo que debería estar. Se le ve al microscopio grandotote, gigante. Eso es un tipo de anemia macrocítica y se da principalmente se da por déficit de la vitamina B12 y B9, que se conocen también como anemias. Chicas, ahorita se me acaba de ir el nombre. Tenía en la punta de la lengua, pero se me acaba de ir el nombre, así que ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Se me fue. Pero bueno, anemias por deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Esas son las más importantes anemias macrocíticas. Que se me acaban de ir anemias ferroprivas desde el hierro. Ah, y las anemias que existen por déficit de hierro se conocen como anemias ferroprivas o ferropénicas, ya que tienen que ver algo con el hierro. Y estas anemias, chicas, y son importantísimas, y el nombre es importante. Denme un minuto, consulto, porque no me- no me acuerdo el nombre, chamangos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Es anemia por deficiencia de vitamina B12. Ah, anemias perniciosas. Ya, la vitamina B12 es anemia perniciosa. Ya, existe un fallo aquí y el video tiene otros síntomas aledaños y constituidos. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando existe esto bajo, ¿qué significa esto bajo? Que en realidad los glóbulos rojos también no están teniendo el tamaño y la cantidad, no están teniendo el tamaño que deberían tener. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Mide de 3 a 7 micras. ¿Ya? Entonces están siendo más chiquitos que esto y a su vez también se están produciendo en menor cantidad. ¿Ya? Esto se da principalmente en los déficits de hierro. Porque recuerden, si no tiene hierro el glóbulo rojo, entonces no forma correctamente sus cadenas de hemoglobina y se hace más chiquito. En las talasemias, que son las talasemias, pues son anemias en las que existe un cambio estructural en lo que son las cadenas beta de la hemoglobina. Y ya no son betas, son delta y suceden estos problemas. Y entonces el hierro no se fija, perdón, claro, el oxígeno no se fija correctamente y por lo cual también produce esto. Hay algunas enfermedades crónicas como el cáncer que también hace que se produzca esto y la anemia sideroblástica, que principalmente es una anemia que saca células eritrocitarias inmaduras, también al torrente sanguíneo, y por lo cual disminuye la cantidad de eritrocitos, porque igual, así sean predecesores de los eritrocitos, no son eritrocitos, ¿ya? O sea, las anemias en realidad es un proceso largo y después hay como que más clasificaciones y todo. Ya lo verán en hematología y entonces ahí ya lo aprenderán un poco más. Y los que van a semestre también ya lo verán un poco más detenidamente. Pero que se acuerden esto, es decir, que el volumen corpuscular medio es lo que determina y existen tres tipos, microcítica, normocítica y macrocítica. Hablando del volumen corpuscular medio, porque ya les digo que las otras son normocrómicas y esas cosas, igual ya después se combinan y todo, es como la acidosis. Yo les digo, aquí les doy lo básico, pero después ya ustedes van a aprender cómo determinar si es compensada, descompensada, si es mixta. Esas cosas ya lo van aprendiendo con el tiempo. Entonces es como que si ahorita les diera, se me tuestan toditos, ¿ya? Porque se acuerden esto, como les digo, esto de aquí, ¿por qué se da? Y los valorecitos que les di, me siento más que servido, ¿ya? Y es verdad esto. La mayoría de anemias, es decir, el 80% de anemias es por falta de hierro, ¿ya? Y entonces este meme estaba plenazo para esto, ¿ya? El remedio para curar las enfermedades como la anemia es tener fe, ¿verdad? Es tener hierro adecuado en tu torrente sanguíneo, mejor dicho, dentro de tu cuerpo, ¿ya? Si no tienes hierro, estás cagado, por así decirlo. ¿Qué más? Pues bueno, aquí está algunos tipos de aumentos. Igual las diapositivas, como ya les digo, estoy dando un poco rápido la clase, les voy a pasar al grupo, para que me acuerdo. Pero si me haces de acuerdo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el volumen corpuscular medio determina prácticamente estas de las macrocíticas, si estuvieran aumentadas, de las microcíticas, si estuviera como que disminuidas, y anemias normocíticas, si estas estuvieran normales. Es decir, ¿de qué se está midiendo? Se llama la anemia. Diré, claro, recibe el nombre de la anemia. Por ejemplo, como les digo, si se mide la hemoglobina corpuscular media, es decir, la HCM, que tiene que estar de 27 a 30, que es el valor normal, si está disminuido de esto, se conocen como anemias hipocrómicas. Si está aumentado, son hipercrómicas, pero son muy raras que le llamen así. Y normales, pues se llamarían normocrómicas, que muchos doctores sí lo utilizan todavía, es como que anemia normocrómica, anemia hipocrómica, anemia hipercrómica.
¿ya? Igual, pues prácticamente si vemos el hematocrito, que les decía que también nos ayuda a medir lo que es el volumen corpuscular medio, este hematocrito prácticamente disminuido, este hematocrito también nos determina lo que es anemias, y aumentado hablamos de las poliglobulias, es decir, un aumento en los mismos, o a su vez también conocidos como la policistemia, que ya les había dicho. Y los eritrocitos lo mismo, nos das poliglobulia y anemia, pero ya para determinar si es macrocítica, normocítica o microcítica, se utiliza el volumen corpuscular. Recuerden, de 80 a 100, normal. Menor a 80, disminuido. Y mayor a 100, pues es aumentado. Y resolvamos este caso clínico de aquí. Los primeros en resolver, un punto extra a la lección. Vamos a ver, voy a activar el chat. Les leo yo. Mujer de 28 años de edad que consulta por debilidad y mareos refiere a menstruaciones abundantes. Menstruaciones abundantes, ya nos da algo aquí, ya. En la exploración física presenta palidez en las mucosas orales. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Yo solo leo eso. Dice anemia ferroprénica, anemia megaloblástica, anemia hemolítica o anemia A y B son correctas. Ya, verán, leerán bien. Les llegan estos resultados al laboratorio. Hemoglobina de 10. Ya. Acuérdense las mujeres cuánto eran. Digamos que esto está en. Ah, ¿dónde esté? Está abajo ya. Volumen corpuscular medio de 70. Y esto de aquí, que se me acaba de ir el nombre, pero es de 30. Esto es que es más, se me acaba de ir el nombre, amigos. Déjenme ver, aquí está. CMG. Ya. Es de lo. Eso de las. ¡Ay! Hemoglobina corpuscular media, ya, de 30. Ya, los leucocitos están normales y las plaquetas están normales. ¿Cuál es su diagnóstico definitivo? Vamos a ver. Hasta ahorita todos los que pusieron C están mal. Todos los que pusieron C están mal. ¿Qué mañañate? Oye, precioso. Te amo. ¿Qué te iba a decir? Acabo la clase y te amo. Lo siento, es que ya te sabes que te amo. Ah, muy bien. Ah, esa. ¿Por qué? Porque les había dicho que la déficit de hierro hace que los glóbulos rojos sean más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y aquí sí, estaba perdiendo sangre. Bastante sangre, la verdad, por las menstruaciones. Pero lo que nos determina aquí es esto de aquí, el BCM, que les dije que eso es lo más importante para determinar qué tipo de anemia es. Y en este caso, este BCM está disminuido, por lo cual sería una anemia microcítica. ¿Y cuál era un tipo de anemia microcítica? Ah, anemia por déficit de hierro. Les dije, ¿cómo se llama la anemia por déficit de hierro? Pues se llama anemia ferropénica, ¿ya? También hay anemias normocíticas por déficit de hierro cuando son en estados iniciales, pero ahí cómo se determina si es normocítica o microcítica por el volumen corpuscular medio. Eso es muy importantísimo, ¿ya? Y ustedes están como este meme de aquí, amigos. Oh my God. El meme de ahí les hace a todos los que pusieron C. Megaloblástica es principalmente también las anemias perniciosas y principalmente las anemias por algún problema en la formación de los precursores eritrocitarios. ¿Ya? Estaba buena, se me cagué de la risa. Hasta ahí la clase y tenemos la lección, así que ahorita les paso el link y el link prácticamente lo tienen que ir respondiendo, pero como ya no avanzamos más, les paso el link y ustedes lo responden solitos, ¿ya? Porque la verdad, se lo pueden responder solitos, así que pondrán su nombre correctamente. Ya los que respondieron, no, todos dan la lección. Los que respondieron A, pero el primero que respondió A, le doy un punto extra. A ver, que en este caso es, déjenme ver. Camila J. Camila J tienes un punto extra, ¿ya? Para la lección que van a dar ahorita. Les paso al grupo la lección y porfa, o sea, abren el link y ponen su nombre. Pero pondrán, yo que sé, Kevin Díaz. Kevin Díaz, no me pondrán sus, algunas mamadas de mi anterior prueba. Entonces, porfa, pongan eso. Mateo y Sebastián, por Dios, vean, ustedes no darán la lección. Ustedes dan mañana. ¿Y qué más? Eso referente a esto. Ya la clase que está dicho, les mando esto, resuelvan. Y todos tienen que resolver. Todos, absolutamente todos tienen que resolver esa prueba. Y ya les paso las notas. Y ahí les sale las notas. Así que tampoco harán dos veces, porque igual me sale el IP y me sale decir P se hizo dos veces. O sea, es una aplicación bien del putas, la verdad me encanta.
Así que hagan una sola vez, porque ya con segundos me repitieron 2 veces. Una sacan la mitad de la prueba y la otra me sacan perfecto. O sea, qué chiste, o sea, tampoco. Hay que ser justos en todo eso. Ya hagan nomás 5 veces, porque igual, como les digo, a mí me queda registrado cuántas veces intentaste hacerlo. Y yo les puse la nota que sacaron al principio. Entonces, muchachos, eso es toda la clase de hoy. Espero que haya quedado entendido, que todos hayan, déjenme, acabo de grabar, que todos hayan entendido. Y si no entendieron, pues ya saben, puedo volver a repetir. Y anemia sí les voy a repetir si ustedes quieren cuando tengamos la clase extra, ¿ya? Porque anemia